Súper. Pues Ildefonso, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada. Todavía me acuerdo de chiquita cuando leía el periódico y salía constantemente tu nombre, y hoy estar frente a ti, pues sí es un gran honor y un sueño hecho realidad. Muchas gracias. No, hombre, pues como crees, Mariana, pues qué bueno que uno no se da cuenta que a veces sí influye en las nuevas generaciones de alguna forma. Claro que sí, sin lugar a dudas. Oye, llegaste el jueves de Monterrey, Sí. perdón. ¿Cómo es esta vida siendo diputado federal? ¿Cómo balanceas entre que Monterrey, Ciudad de México? ¿Cómo te organizas? Fíjate que desde el año 2000, de alguna manera, he estado en este proceso, porque la primera vez que fui diputado federal fue cuando mi partido pierde por primera vez la presidencia de la República, que como priista, hay muchos priistas que le reclaman al presidente Zedillo por no, según ellos, por no haber defendido a su partido. Yo creo que el presidente Zedillo hizo lo correcto. Y ahí fue la primera vez que yo me incorporo en la política. Y es a partir de ahí donde tengo responsabilidades compartidas, ¿no? Empecé ahí, luego me vine a Nuevo León, estuvimos en la campaña de Nati, y luego regreso a la Ciudad de México, mi segunda diputación, y de ahí me voy a la, a la Secretaría de Economía. Y ahí estuve 6 años. Entonces, ese periodo pues, me la pasé más viajando a los tratados internacionales en el país. Y luego estoy 3 años en la consultoría que abrí, viviendo más en Monterrey y trabajando. Pues, nos tocó la pandemia, ¿no? Ujú. Y ahora regreso a la Ciudad de México y viajando a Monterrey todos los fines de semana. Pero con la responsabilidad que tengo ahorita dentro de una campaña política, que es la de Xóchitl Gálvez, pues estoy realmente más tiempo en la Ciudad de México. Y cuando vienes a Monterrey, ¿tienes alguna tradición? ¿Algún restaurante? ¿Algo por el estilo? Digo, como podrás ver, me gusta la comida, y me gusta mucho la comida regional. Mi favorito, sin duda, en Monterrey es el jonuco, en Ay, Apodaca. delicioso. Y me dio mucho gusto que abrieran el vernáculo Ahí en Armida. en Armida porque es una menú diferente. Sí. Realmente, para que un chef abra 2 restaurantes y pueda hacer diferencia en el menú, tiene que ser un gran chef. Y este cuate, 30 y tantos años, es impresionante. No, y aparte un ojo al detalle, al interiorismo, es toda una experiencia, y como que ambos son muy distintos entre sí. Sí. Pero también tengo mis digamos, predilecciones culinarias en tacos. Así. Los tacos del muerto, los que están enfrente del Panteón, son buenísimos. Y si dijéramos un top 3 de tacos en Monterrey, ¿cuáles recomendarías? Pues es que son de diferentes tipos. O sea, mañaneros son los del Panteón. Yo te diría que ya los de carne asada, pues hay una nueva cadena que has tenido mucho pegue, que son los atarantados. Y que tienen un remate muy padre, porque desde pequeño a mí me gustaban mucho las paletas Dumbo, que existen desde que yo tengo 5 años. Y son pequeñitas, ¿no? Es un paletón, y entonces ahí como postre las puedes pedir. ¿Y qué otros tacos me gustan bastante? Pues te diré que también hay algunos mañaneros ahí donde yo vivo, en San Jerónimo, en Monterrey. Ahí también, sobre todo cuando no traes ganas de salir y le pides por Uber Eats. Es que ya qué facilidad y bendición, ¿no? Aquello. Pues es una bendición y es un riesgo, porque si no controlas bien las pedidas, te puedes ir de sobrepeso muy rápido. Pues sí, ahí estaba la pandemia, justo que luego, pues yo sí hablo por mí. Claro que andar pide y pide. Deja tu parte el sobrepeso, el precio. Sí, pero fíjate que en la pandemia, yo, y seguramente la gente que me conoce, me metí a un programa de alimentación por salud, porque me hablaron muy bien de este programa, pero se me pasó la mano porque estábamos en pandemia y yo solo compraba exactamente lo que podía comer. Te quitan azúcares, te quitan harinas, te quitan lácteos. Y me empecé a bajar 1 kilo por semana y llegué a pesar 59 kilos. Y entonces todos mis amigos de la política me empezaron a criticar porque dicen, te estás desapareciendo y los políticos no pueden lucir así flacuchos. Y les hice caso, suspendí la dieta y bolas, el rebote. ¿Hay alguna razón en particular por la cual los políticos no pueden lucir flacos? Ellos dicen, yo digo, el hombre público con más impacto en el mundo parecía que se estaba muriendo de hambre, era Gandhi, ¿no? Y tenía un poder de comunicación y de influencia impresionante, ¿no? Sí, que necesariamente una cosa no tiene que ver con la otra. No, pero como que siempre la gente asocia un poquito el sobrepeso. Yo me acuerdo que mis papás,
y sobre todo mi mamá, que en paz descanse, ellos eran de lampazos y dice que cuando regresaban de visita al pueblo, en algún momento mi mamá, después de mi alumbramiento, llegó a pesar casi 80 kilos. Y entonces dice que llegaba al pueblo y le decían, hija, qué bonita te ves, estás llena de vida. Así se manejaba la tolerancia al sobrepeso en aquel tiempo, ¿no? Es correcto. Y me gusta mucho que vayas a tu infancia, hablas de tu mamá, ahorita justo decías sobre los 5 años que consumía las paletas Dumbo. ¿Tú de niño llegaste a soñar lo que desempeñas el día de hoy? Mira, te diría que siempre desde muy chavito, y yo creo que hay muchos que desde muy chavos piensan pues en ser presidentes de su país o gobernadores de su estado. Y cuando yo tomé la decisión de mi carrera, la tomé en función de que yo quería ser servidor público. O sea, yo te diré, desde los 13 años, 14 años, yo ya sabía lo que quería en términos de desarrollo profesional. Y de hecho, mi espectro de decisión era o estudio abogado, y en ese tiempo estaba muy de moda, empezaba con muy de moda la carrera de economía. Y lo analicé en función de la Universidad Autónoma de Nuevo León, o sea, porque mis papás no tenían lana para mandarme al TEC. Y en la Universidad Autónoma de Nuevo León estaban pasando por un periodo de huelgas y de cosas, y la escuela que estaba muy, de alguna manera desgastada en eso, era la Escuela de Leyes. Y la Escuela de Economía empecé yo a analizar que era una escuela pequeñita, que había nacido con fondos de la Kellogg's, de la Fundación Kellogg's, Ujú. y que había sido una iniciativa del Colegio de México de don Víctor Urquidi, y mandó a una señora que se llamaba Consuelo Meyer, y crearon una de las, por decir así, boutique schools, ¿no? O sea, pequeñita, donde de cada 100 que entraban, 120 se graduaban 20, con estándares académicos de requisito muy altos. Y entonces dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Andaba yo en ese tiempo pensando en el servicio, me atraía mucho una nueva carrera del Colegio de México que se llamaba de políticas públicas o para servidores públicos. Y fui a entrevistarme, estaba chavo, tenía como 16 años con don Víctor Urquidi, y me consiguieron esa cita. Y don Víctor me dice, pero aquí solo aceptamos gente en periodos de cada 2 años, y no coincidía mi periodo. Entonces me dice, te recomiendo que te metas a economía, que estudies idiomas o aprendas idiomas, porque yo no, en la escuela pública tú sabes que no aprendes idiomas. Y entonces yo arranqué economía, pero para cuando se abrió el Colegio de México, en esta carrera de políticas públicas, ya estaba enamorado de la carrera. Tuve muy buenos maestros que te inspiraron muchísimo, y entonces ya le seguí, y la verdad es que me encantó mi profesión. Qué importante luego ahí la función de los maestros, ¿no? Sí, sí. Yo creo que siempre un buen maestro te inspira y te conduce. Tú en algún momento, recuerdo que hace algunos meses le refutaste al presidente López Obrador este sentido de la educación y mencionabas que tú estuviste en una escuela pública, pero que la calidad de las mismas era distinta si la comparamos a las que tenemos hoy en día. ¿Qué diferencias ves en ese sentido y a ti cómo te forjó como persona el estudiar en una escuela pública? Mira, eh, para mí la educación, y lo veo con la generación de mi familia, los jóvenes de mi familia, o los chavos que están estudiando, eh, hay una importancia muy fuerte de una muy buena educación pública de calidad, porque es donde se crea la identidad de nación. O sea, para mí, mi experiencia, yo iba a una escuela en la colonia Lindavista, en Guadalupe, que se llama Santiago Roel, y el hecho de que en el mismo salón de clases estuviera un niño hijo de un albañil, yo hijo de un abarrotero, y un niño de la misma gente que trabajaba en apoyo doméstico en la Lindavista, eran nuestros compañeros de clase. Y eso te forma, porque ves el mosaico nacional, porque te da una identidad. Ahora las generaciones, pues gracias a la movilidad social, tienen la posibilidad de ir a un colegio americano, al Franco, etcétera, en su momento. Y eso a veces le falta la carga de realidad, le falta la identidad, a veces le falta la historia, ¿no? Mis sobrinos que estudiaron en el americano, los hijos de mi hermano, platicas con ellos y saben más de historia americana que de historia de México, ¿no? Entonces, para mí la educación pública es un elemento de identidad. Y otra cosa bien importante que cuando tú dices la calidad, en aquel tiempo el país tenía 2 calidades.
porque la educación siempre en el norte, o en el caso de Nuevo León, era muchísimo mejor la educación pública que la que un niño pudiera aspirar a tener en Oaxaca, en la Sierra de Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz. Inclusive las prácticas magisteriales, allá no sé si todavía, pero se heredaban las plazas como si fueran derechos de herencia. Chavos que tenían papás maestros sin preparación recibían las plazas. Entonces, tener a tu hijo en la tutela de alguien pues que no es mejor en términos de educación, de docencia, pues realmente es un retroceso, ¿no? Completamente. Ahorita que hablabas un poco también de tus papás, me encantaría conocer en qué rol jugaron tus padres para forjar quién eres tú el día de hoy. Fíjate, voy directo a algo bien interesante porque tú conoces mi rol en las negociaciones comerciales internacionales de este país y sobre todo en la renovación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y todo el mundo me pregunta digamos, cuál es lo que creo yo que es mi fortaleza en un proceso de negociación. Y aunque parezca increíble, porque hay gente que cree que el bluff y la altanería y digamos, el ser bravucón es parte de una negociación, y yo no creo en eso. Para mí, de lo que aprendí de mi padre, lo más importante es la prudencia. Es esperar el momento justo para hacer tus posiciones y escuchar mucho y analizar cuál es la ruta para lograr conciliaciones y encuentros y acuerdos. Y eso es fundamental. O sea, mi padre pues, no nos dejó herencia, y la herencia más importante es la educación. Y él como figura era bien interesante porque a él recurrían todos los miembros de la familia empleada, ya sea cuñadas o hermanos o hermanas, etcétera, para platicarle dificultades, problemas en la familia, y como que siempre recurrían a él por el consejo. Y lo más impresionante es que es un hombre que solo estudió hasta sexto año de primaria, pero que su inteligencia emocional y su capacidad de entender y resolver y escuchar era impresionante. Entonces esa parte yo creo que es una de las que más me marcaron. Y yo diría que de mi madre la tesonería, ¿no? Porque era alguien quien era muy luchona, siempre ayudó a mi padre en todo, ¿no? Y realmente pues encuentras ahí un equilibrio muy, muy interesante. En nuestro caso, el papá fue de gran formación, y lo único que yo le reprocharía es que crecimos muy similares a él. Un tanto no somos muy afectivos. O sea, mi papá, cuando sacabas el primer lugar en la secundaria, en la escuela, lo que te daba era así como una pequeña palmada en el hombro, pero como que el mensaje es tu obligación. O sea, no es una gran fiesta porque sacaste el primer lugar, ¿no? Y eso se compensaba porque mi mamá era mucho más afectiva en ese sentido. Ahí estaba el balance. Sí. Y entonces tú también heredaste eso de no ser tan afectivo. He cambiado, pero sí nos deja una marca. O sea, inspiramos confianza en la gente, etcétera, pero no eres inmediatamente muy afectivo. Pero lo he ido cambiando porque la gente te cambia, ¿eh? Eso es bien padre. La gente te cambia y la gente te afloja y como que flojito y cooperando, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué experiencias han sido las que te han cambiado? O sea, sí la gente en general, pero alguna que tú recuerdes y digas como, híjole, ¿sabes qué? Recuerdo ese momento preciso en donde ya me abrí un poco más. Tú dices la relación con la gente. Sí, o también pues tu manera de abordarte en ese sentido de la afectividad. Sí. Mira, la gente es sumamente bondadosa, la gente es realmente increíble. El afecto real, ¿no? El llegar a una casa, que te sientas a desayunar una tortillita de harina con huevo revuelto, el conocer pues, los retos y luego admiras realmente cómo, por muy poquito que tengan, hay este tema de empatía colectiva y de compartir lo poco que tienes para lograr comunidad. Y entonces a mí eso me transformó. O sea, ver cómo este esfuerzo colectivo, el ayudar al otro, el cuidar a tu prójimo,
es algo que nace en las comunidades independientemente de tu capacidad económica y qué tanto puedes compartir. Entonces esa parte, y luego las historias, ¿no? Las historias que te encuentras que son conmovedoras. Yo me acuerdo en mi primer campaña en el Distrito 1 como para diputado local, fue en 2006 y estaba trabajando yo en el oriente de Monterrey en una colonia de las de Solidaridad, Fomerreyes. Y la gente se acerca a ti cuando tienen temas pues, muy difíciles de resolver. Y yo recuerdo una madre muy joven, me dice, oiga, necesito que me ayude. Tengo 4 niños, mi marido me dejó, el mayor tiene 16 años, 17, ya está trabajando como ayudante de maestro albañil y vivimos con los 4,000 pesitos que él gana al mes, pero el problema es que mi niño regresa en la tarde y en esa casa que está allá se mete y le venden cemento y empieza a inhalar cemento y se me va el resto del día hasta que lo tengo que levantar a las 5:30 de la mañana para que se vaya a su trabajo. No me va a aguantar este niño de esa forma y es el único sustento. Y entonces reflexionas que aquí tienes un chavito que le cae una responsabilidad que no debe ser de él por el abandono de su padre y que su manera de eludir su realidad es esa, inhalar cemento. Y entonces te das cuenta que a veces en el diseño de políticas públicas no hacemos un balance. Yo soy el primero que apoya el retribuir a los adultos mayores por una vida de esfuerzo y que no tienen una cobertura social. Pero la pregunta que te haces es, ¿y qué pasa con esas generaciones que no tienen padre? Que la madre se parte en dos y que le estamos destruyendo su futuro porque no hay una red de apoyo social para poder ayudar a esa madre soltera a salir adelante. Entonces, a veces los programas hay que diseñarlos también con una visión de generaciones y de transformación. No sin quitarle a otros, pero haciendo el esfuerzo para que esto se transforme en una mejor sociedad y en un mejor país. Sí, lamentablemente lo que mencionas, si bien fue una campaña del 2006, pero es representativo de nuestra realidad. No, total. Y va en aumento, es lo que a mí cada vez me preocupa más. Dijera uno, bueno, vamos avanzando en el sentido de que vas mitigando el porcentaje y no. Sí, el país en ese sentido sí ha venido en un tema de deterioro. Yo recuerdo que en el 2006 yo alertaba a mis amigos con capacidad de influencia en el sector privado y sector público de que yo veía un deterioro bien grave en las colonias más humildes de Monterrey, donde los adictos robaban a los vecinos para comprar el shot del día, donde había violencia dentro. Y entonces, pero como en el resto de Monterrey no se reflejaba en el 2006, yo empecé a ver que era cuestión de tiempo que esto se nos desbordara. Y así pasó. En el 2009, cuando cambiamos gobierno, tuvimos un inicio de un deterioro muy profundo de seguridad, porque inclusive yo recuerdo decirle a mi amigo Lorenzo Zambrano, que tenía muchas conversaciones con él, le decía, Lorenzo, mañana a tus sobrinos se les va a aparecer alguien con un arma en un semáforo de San Pedro y no nos estamos dando cuenta que hay que entrar en este momento a mejorar y fortalecer la red social en los barrios humildes de Monterrey. Y pues así pasó, se nos descompuso. Y no digamos hoy a nivel nacional lo que está pasando, es realmente difícil de asimilar. Yo creo que el problema número uno que estamos enfrentando es el problema de la seguridad. Entonces esto también vendría a hacer sentido en el sentido que, valga la redundancia, no prevenimos, sino somos reactivos, porque esto se veía venir de hace tiempo. Bueno, yo en el 2006 estaba chica, pero si ya lo veían muchos de ustedes, ¿qué falló? Mira, yo creo que el diseño de cómo enfrentar esto fue muy cortoplacista y fue de una gran miopía. Yo creo que cuando, y seguramente tú has visto series, y hay algunas que son documentales muy, muy cercanos a la realidad, y en esas series te das cuenta que fuimos permisivos en los años 70, de decir, a ver, esos cuates cultivan mota o cultivan amapola para producción de heroína, y pues que se envenenen los vecinos del norte, ¿no? Nos hacemos de la vista gorda. Digo, así reaccionaron muchos gentes con responsabilidad política en su momento, pero nunca vieron que eventualmente
esto iba a ser un cáncer que se iba a expandir. Y eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque hay muchos, inclusive tú observaste en estas series documentales cómo los amos y señores de lo que permitían y no eran la Dirección de Seguridad Nacional, ¿no? De aquellas épocas. Y de repente en los 80s los jefes cambiaron. Ya no eran los directores de Seguridad Nacional, eran los narcos los que dominaban la escena y los que corrompían a las instituciones. Claro. Y a partir de ahí administraron el tema, combatieron de acuerdo a los equilibrios exigidos por nuestra relación con Estados Unidos, pero nunca hubo una estrategia contundente de combate al proceso. Y el problema es que este cáncer creció, y es donde estamos ahorita. Invadieron tráfico de personas, invadieron rubros negros, se están apoderando de alcaldías pequeñas donde toman todas las decisiones de quién es el de obras públicas, están cobrando impuestos para botanas, refrescos, tortillas, venta de pollo en poblaciones medianas y pequeñas. Están cobrando piso a productos de exportación tan importantes como el aguacate. Se están metiendo con producción de limones. Hoy en muchas partes del norte, digamos Durango, Zacatecas, cobran por cabeza de ganado que se comercializa o se transporta. Y entonces ya invadieron la esfera de la economía formal. No se diga el robo de mercancías y de trailers y de petroquímicos. Y en ese sentido, lo que tú tienes que hacer es retomar el control y el mando y sobre todo la prueba de confianza de quiénes son tus instrumentos para combatirlo. Porque una realidad muy triste es que estamos infiltrados y estamos infiltrados en muchos niveles. Y yo creo que mientras no tomemos con seriedad una estrategia de mediano y largo plazo de combate, la dirección del país no cambia. Y en este sentido de lo que platicas, entonces sí podríamos darle el punto, por así decirlo, al presidente López Obrador cuando en ocasiones le atribuye al pasado lo que vivimos en el presente. No, porque el presidente, cuando se lo atribuye al pasado, está negando la responsabilidad de sus decisiones de estos últimos 5 años. La estrategia de abrazos no balazos y de tomarse fotos con la mamá del Chapo no es necesariamente la mejor estrategia. Entonces, yo no digo que él creó el problema, pero no supo cómo combatirlo, cómo controlarlo. Te doy un ejemplo. Tal vez las administraciones pasadas no hicieron un trabajo completo, pero al menos en el trabajo de contención te doy un ejemplo. Los narcos no eran los dueños de las carreteras, eran los dueños de las brechas. Hoy en muchos puntos del país los narcos son los dueños de las carreteras. O sea, tú vas a ciertas zonas del país y te das cuenta que estás siendo monitoreado por halcones y que los dueños del territorio son ellos. O sea, al menos había una capacidad de combate y límites y avances parciales, si tú quieres, pero hoy el tema es que está descontrolado y o sea, la solución del problema empieza por reconocerlo y al no reconocerlo estás realmente negando una enfermedad, ¿no? Y tú ahorita, a futuro, ¿sí ves posibles soluciones? Fíjate que cuando un problema crece de este tamaño, la solución, quien te diga que en un solo término de gobierno lo vas a resolver, te está mintiendo. Pero cuando el pastel es de ese tamaño, la única manera que te lo vas a empezar a combatir es por pedacitos, o sea, por secciones. Yo te doy un ejemplo. Por ejemplo, primero, cuando ganamos la elección del doctor Zedillo, él nos mandó a platicar con Giuliani cuando Giuliani era un tipo agradable, ¿no? Ahora es un patán. Pero acaba de ser el alcalde de Nueva York. Sí. Y traía un gran éxito del cero tolerancia en Nueva York y el de recuperar zonas importantes como Times Square. Tú eres muy joven, pero cuando yo empecé a mis primeros viajes a Nueva York, yo estudiaba en Pensilvania, estaba allí a hora y media y me iba a veces a ver alguna obra de teatro el fin de semana. Times Square era incaminable. A partir de las 6 de la tarde, Times Square era peligroso. Los borrachines te hostigaban hasta que le dabas $1. Estaba lleno de massage parlors que eran prostíbulos y ventas de drogas. Y cuando llega Giuliani, y fue lo primero que nos transmitió, en políticas públicas, en algunas, el orden de las acciones no altera el resultado. En seguridad pública el orden de las acciones sí altera el resultado porque el mismo conjunto de acciones mal puestas te pueden dar resultados peores. Y entonces él dice, yo llegué y lo primero que hice
fue ganarme la confianza de la ciudadanía y combatí lo que se llama en inglés el petty crime, o sea, el crimen más superficial. Eliminar el graffiti, eliminar el hostigamiento, y a partir de que logré la confianza de la gente, avancé a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa era asegurarme de la prueba de confianza del cuerpo policíaco, combatir a la corrupción dentro de la policía. ¿Por qué? Porque ya tenía a los ciudadanos de mi lado. Una vez que logré eso, empecé a tomar control territorial de los lugares como Times Square, sabiendo quién eran los propietarios de los establecimientos y empezando a combatir con la ley aquello que llegaba hasta la ciudadanía, ¿no? Una vez que logré quitarles los flujos de cash, de efectivo a estos grupos, ya fui a fondo contra el crimen organizado en la ciudad de Nueva York. Y eso me dejó una lección muy clara. Inclusive cuando estuve haciendo campaña para la elección presidencial del 2012, yo era el vínculo empresarial de esa campaña y los empresarios me preguntaban, porque ya traíamos un tema muy serio con el número de homicidios, etcétera, de la administración previa. Y yo lo que les decía es, al presidente Calderón, que fue mi compañero diputado, que aprecio y respeto, y sé que él es un hombre honorable, creo que en su estrategia de guerra contra el narco, lo que no hizo bien es que tomó la decisión de ir contra las cabezas sin haber tenido una acción de protección de consecuencias de ir contra las cabezas. Y tú te recordarás y tus papás te platicarán. Cuando tú empezaste a acabarte las cabezas de Monterrey, había chavitos de 17 años con una AK-47 que bajaban una señora de su camioneta. Eso pasó en el 2010. Porque no controlaste la calidad de poder pues revertir lo que iba a pasar después de agarrar las cabezas. Y luego las encierras en penales que no controlas. Y ellos controlan los penales y empiezan a dar órdenes desde adentro a sus organizaciones. ¿Cómo es posible que no controles una penitenciaría que es tuya y que con tecnología puedes impedir la comunicación? Entonces, la verdad es que tenemos un gran trabajo por hacer. Tenemos que tomar control de las fuerzas públicas y de las fuerzas de seguridad, porque tienes que ir diciéndoles, el Estado mexicano tiene fuerza y capacidad para combatir. Controlas confianza, enfocas la estrategia y luego los vas empujando a replegarlos para retirarlos de donde hoy están. El crimen económico, el robo de trailers, el secuestro, la extorsión, el cobro de piso. ¿Y cómo lo haces? Les dices, señores, yo voy a combatir todo tipo de crimen, pero tengo prioridades. Primero, aquello que está afectando directamente a la sociedad que no tiene nada que ver con ustedes. Y la organización que se meta primero aquí es a la que me le voy a ir con todo. También voy a combatir el narcotráfico. También lo voy a combatir. Pero primero cuido a la sociedad de los daños más graves y voy avanzando y los voy sacando de esos espacios. Por ejemplo, el robo de mercancías. ¿Cuántas organizaciones se dedican a eso? Si tú vas y persigues a los vendedores de Tepito, no vas a acabar. Tienes que ir contra la mafia que se encarga de la venta de lo robado en Tepito. Te sobran dedos de la mano para contarlos. Si hay decisión y si hay determinación, lo puedes hacer. ¿Cómo te puedes imaginar que, siendo secretario, un día abro el periódico y veo que una comunidad de bajos ingresos paró un tren para robarles un petroquímico, que son esas bolíticas de propileno, no sé cómo se llaman, y había señoras con delantal y chavitos de 14 años echando esto en costales? La pregunta es, ¿para qué les sirve a ellos eso? Pues un mafioso los contrató. Pero la siguiente pregunta es más alarmante. ¿Cuántas empresas en este país pueden utilizar esta sustancia petroquímica? ¿5? ¿4? Entonces, vete contra el núcleo del tema. No te vayas contra la señora que la contrataron por 300 pesos para robárselo. Entonces, hay definitivamente una falta de voluntad y hay una falta de estrategia para irlo replegando. No te digo que vas a acabar con el problema o con el cáncer en 5 años, pero si no empiezas, vas a seguir perdiendo país. Si las soluciones están, entonces sí se puede atribuir a que no se ejecutan estas acciones meramente por falta de voluntad. Porque siempre pretenden administrarlo, no hacen lo que tienen que hacer al limpiar las fuerzas y luego aumentan el espacio de corrupción de las instituciones.
y no controlan la calidad con la que van a combatir el crimen. Te doy ejemplos y me expongo a cualquier cosa. Cuando levanté la mano para estar en la competencia rumbo a las candidaturas a la presidencia, hice reuniones en Coahuila. Y me comentaban de que en los temas de transporte y de pago por seguridad, pues no solo está el crimen, sino que también la Guardia Civil estaba extorsionando. Entonces se te empieza a perder el control de las instituciones si no tienes mecanismos de confianza. Nuevo León puso un gran ejemplo con la Fuerza Civil. Su creación, su preparación, nos tomó 4 años crear una de las mejores instituciones. Pero esas instituciones requieren mantenimiento permanente, porque si no te pasa que con un gobernador como el Bronco perdimos la calidad que nos habíamos tardado 4 años en construir. Y entonces empiezas a tener otra vez filtración, empiezas a tener pues corrupción dentro de las organizaciones. Y en ese sentido, enfocándome a lo de Nuevo León, entonces lo que estamos viendo hoy en índice delictivo y cómo ha crecido y se ha tropicalizado el crimen organizado, sí es una consecuencia de lo que se dejó de hacer con el Bronco. Parte de lo que no se ha hecho en estos primeros 2 años de este gobierno. Te doy algo alarmante. No sé si te ha llegado la información. Hay laboratorios de fentanilo en Nuevo León. Sí. Que llegaron de Sinaloa. Entonces esto de que en México no se produce el fentanilo es mentira. Entonces hasta de risa, ¿no? Es increíble. Porque por una parte tienes a una secretaria de Relaciones Exteriores seria, una mujer profesional, que en las reuniones con el Blinken, con el secretario de Estado, pues acepta nuestra responsabilidad, y un presidente que niega la realidad, ¿no? ¿Y por qué será que lo niega? Es un poco la estrategia de los nuevos liderazgos. Fíjate que cuando íbamos a hacer nuestras negociaciones del TEMEC, a veces el yerno de Trump, que era muy amigo de Luis Videgaray, Jared Kushner, nos llevaba a saludar a su suegro ahí a la oficina oval cuando arrancábamos el proceso. ¿Sabes cómo se refería Trump a López Obrador ya cuando era presidente electo? ¿Cómo? How is Juan Trump? ¿Sabes por qué le decía Juan Trump? Porque era un espejo de él. Usan la polarización y la confrontación de la sociedad como estrategia política. O sea, ellos confían en su base, que es de un 35-40%, y les vale comino lo que piensa el resto, porque creen que con eso les da para ganar elecciones. Tratan de minimizar la realidad. Uno le llama fake news y el otro le llama otros datos. Tercero, dentro de este proceso, ambos no creen en la ciencia o les conviene no creer en la ciencia. La manera como manejaron el COVID fue prácticamente la misma. O sea, si sabes que México, en una gráfica donde pones crecimiento y mortandad por COVID, es el peor país en el mundo con bajo crecimiento y alta mortandad. Digo, Estados Unidos, por ejemplo, en términos relativos, fue muy liberal en el asunto, pero mantuvo crecimiento y evitó mortandad de empresas. Y aquí tuvimos lo peor de los dos mundos, altísima mortandad y un gran impacto económico en las pequeñas y medianas empresas y en las oportunidades de empleo. Y bueno, pues es realmente, así son los liderazgos hoy en día a nivel global. Es realmente temerario ver lo que está pasando. Y en un momento donde el mundo atraviesa por una de sus peores crisis, lo que espanta y lo que nos debería preocupar sobre todo a tu generación es que los liderazgos globales en muchos casos están cayendo en manos de este tipo de populistas irresponsables, en donde ante la posibilidad de un conflicto global estamos en manos de tomadores de decisiones que no generan confianza. O sea, no tenemos a los Churchills de la Segunda Guerra Mundial, no tenemos a los grandes hombres. Completamente. Y entonces yo creo que ustedes, la nueva generación, les debería preocupar ser más activos, involucrarse más en las decisiones políticas y colectivas. ¿A qué le atribuyes tú a esta falta de liderazgos? Yo constantemente, conforme hablo con muchas personas de tu generación, me comentan lo mismo, pero me encantaría conocer ese diagnóstico, el por qué,
para posteriormente, justo reconociendo eso que pasó, nosotros como futura generación buscar mitigarlo y revertirlo, porque a mí en lo personal es algo que me preocupa muchísimo. El estilo Trump sí es rentable y lo están replicando en todo el mundo. Hasta en Nuevo León. Pero bueno, pero déjame decirte que en ese sentido, yo creo que el problema es que las democracias del siglo XX nos quedaron a deber, porque no han dado los resultados esperados por la mayor parte de la población, sobre todo las clases medias. Entonces, cuando el modelo es un modelo que privilegió, sin duda, las libertades, la democracia, el respeto a los derechos humanos, pero le faltó algo fundamental: estrategias de crecimiento incluyente. O sea, ¿qué es lo que permite que estos liderazgos demagógicos avancen? Una población enojada. Una población enojada con el sistema político, una población enojada con sus gobiernos. ¿Por qué? Porque no les dieron resultados. Y te doy el ejemplo pues, simplemente de Trump o de Brexit. ¿Qué pasó con Trump? Se anexa China al comercio mundial en el año 2000. Hacemos nuestro tratado de libre comercio poco antes, en el 94. Y sin duda hay una pérdida de oportunidades de empleo en el sector manufacturero en Estados Unidos, en lo que le llaman el Rust Belt. Uh-huh. Hubo como 4 millones de empleos que desaparecieron en un periodo de 15 años en el sector manufacturero. Pero por otra parte, Estados Unidos avanza muchísimo en la manufactura y tienes desarrollo de empleos en el sector de digital, de inteligencia artificial, etcétera. Pero los ganadores no son los mismos que los perdedores. Y los ganadores no están asociados en sindicatos, no están asociados políticamente o electoralmente, mientras que los perdedores sí. Y entonces lo que tú observas es una reacción muy fuerte, increíble, porque esos eran segmentos tradicionalmente demócratas en Estados Unidos. Y Trump logra capitalizar su enojo por la pérdida. Un trabajador de Ford Motor Company en los años 70 podía garantizar, siendo el obrero, que sus hijos fueran a college, a la universidad. Un trabajador hoy en el sector manufacturero no puede garantizar lo mismo. Entonces, cuando tú ves que tus hijos, la nueva generación, no les puedes garantizar una mejor vida que la que tú tuviste, empieza una frustración y una gran desesperación. Y lo mismo pasó con Brexit, ¿no? O sea, toda una clase media que le echó la culpa a la integración de Gran Bretaña a la Unión Europea y luego toman una decisión que hoy se lamentan. Sí, les fue peor. Toman una decisión que hoy se lamentan. Pero eso es lo que capitalizan los demagogos, o sea, una frustración en la sociedad. Y si con base en ello, si lo bajamos al escenario, el contexto mexicano, entonces claro que en ese sentido el PAN y el PRI dejaron a deber. Sí, y claro, se capitalizó justamente esa falta. A ver, yo te platico un poco cómo yo de alguna manera asumí el estar fuera del gobierno a partir del 19 y ser pues sector privado, porque creé una consultoría y me invitaban a muchas conferencias. De hecho, una parte de mi ingreso, porque me permitió ahora cobrar por mis conferencias en esa época, cosa que me gustó mucho. También te tengo que confesar que cuando tuve que hacer los cheques a los impuestos, o sea, al sistema tributario, como antes era asalariado y automáticamente me lo retenían, pues nunca me daba cuenta. Pero ahora que cobraba por conferencias y tenía que hacer un cheque por los impuestos, dije, wow, ya sé lo que se siente pagar impuestos. Claro, no, y luego también cuando dice al ciudadano, paga impuestos, sí, y claro que uno se pregunta, ¿y para qué? Exactamente. Pero ahorita entramos a eso, que es una pregunta bien interesante y la verdad tienes razón. Pero estábamos en el tema de cómo enfrentar, ¿por qué llega Andrés? Y cuál fue al menos mi actitud como una oposición ya fuera del gobierno al tema. Yo al principio en las conferencias les decía, señores, el señor llegó con un gran bono democrático. La gente mandó un mensaje clarísimo que lo que hicimos y el trabajo que hicimos no les pareció suficiente. Y entonces vamos a darle el beneficio de la duda. Y yo reconocía 3 acciones muy claras que eran muy interesantes, porque
él arranca en la parte económica, respetando la autonomía del Banco de México, aceptando, porque acuérdate que yo termino la negociación y él ya era presidente electo, entonces pasar la antorcha, aceptó nuestros compromisos internacionales. Y tercero, una gran disciplina fiscal. Así arrancó. Entonces yo les decía, son 3 anclas fundamentales. Qué bueno que las tiene, ¿no? O sea, como dicen los gringos, dicen, count your blessings, ¿no? O sea, sabe apreciar tus bendiciones. Pero, y luego la gente criticaba su estrategia, digamos, micro, o sea, de los programas, que desapareció ProMéxico, que ya no había dinero para la investigación, que eliminó las becas, que yo fui beneficiario de becas del CONACYT, que te cambian la vida. Y entonces yo le decía, sí, podemos estar en acuerdo o en desacuerdo de lo que desaparece, pero en su política social de transferencias no tenemos el derecho de criticarlo hasta no ver los resultados, cómo las ejecuta y cómo las hace. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos los gobiernos entre el PRI y el PAN del México moderno y no pudimos eliminar la pobreza y la desigualdad. Entonces no tenemos la calidad moral para impedirle a alguien que genere sus propias políticas públicas. Claro. Santiago Levy en su momento diseñó Progresa, programas muy interesantes, con resultados interesantes, pero bueno, el señor tenía esa libertad. Una vez que pasa el tiempo y regreso yo a ser diputado de la oposición, pues ya tuvo el beneficio de la duda y entonces ya te das cuenta, por ejemplo, que programas como Jóvenes Construyendo Futuro es un programa mal diseñado donde al joven le dices, a ver, un empresario mediano te va a contratar para entrenarte y ahí van 7,000 pesos entre el subsidio para él y para ti. Y resulta que hacen como que los contratan, reciben la transferencia, no les cambia la vida en términos de capacidades, habilidades a futuro. Y para fortalecer esos programas, eliminaron programas como los que teníamos nosotros en la Secretaría de Economía, donde al llegar BMW a San Luis, nosotros le metíamos la mitad del dinero de capacitación, ellos jalaban a chavitos egresados del CONALEP, niñas y niños, y los entrenaban en habilidades para la industria automotriz, y luego de esos 120 que jalaban, iban a contratar 60, 70, los mandaban a Alemania a terminar de entrenarlos, regresaban, y al regresar muchos hacían el esfuerzo de estudiar ingenierías nocturnas, y entonces en un término de 8 años se convertían en ingenieros mecatrónicos, habiendo salido de un ejido de 4 hectáreas donde ya no alcanzaba para darle empleo a todos los hijos del ejidatario, y los cambiaste y les diste perspectiva de vida, ¿no? Les cambiaste y ya sus hijos tienen otra oportunidad, y es un ingeniero que gana 20, 25 mil, 30 mil, 40 mil pesos mensuales. En cambio, cuando retiras y eliminas esos programas que están atados a incentivos de superación y solo repartes dinero sin formación, pues qué bueno que los ayudas, pero no les das instrumentos para triunfar en la vida y los mantienes en el círculo de pobreza, porque darles 4,000 pesos mensuales no les cambia la vida si no está bien orientado ese gasto. Entonces, no estoy diciendo que elimines las transferencias, pero que las hagas eficientes para transformar vidas. Eso es fundamental. Estando en la Cámara recibimos ahora para el debate del presupuesto gente que venía de los liderazgos comunitarios y llegó una señora líder de los indios tarahumaras de Chihuahua a discutir sobre la falta de apoyo al campo. Y entonces decía, nos quitaron el apoyo de semillas, de tecnología, de financiamiento, y nos llevaron un programa que se llama, el que tiene en el sector agrícola, que es para fomentar a sembrar árboles o no sé qué. Dice, reciben los 3,000 pesos mensuales, dice, Sembrando Vidas se llama el programa. Y entonces dice la señora, hizo reír a todos, dice, pues no, mi viejo nomás lo recibe, las que trabajamos ahí somos nosotras. Y en lugar de Sembrando Vida deberían de decirle Sembrando Caguamas, Sí, porque sí, para lo único que lo hacen es para comprar caguamas. Y entonces ese es el problema, la orientación y el control de esos programas. ¿Y se lo atribuyes a algo en particular? No sé, a lo mejor desconocimiento en la materia o meramente intención de que sean programas asistencialistas que posteriormente puedas usar con fines electorales. Es una combinación de cosas. Primero, no tienen gente con experiencia en políticas públicas. La falta de control yo creo que es intencional.
para no exponerse a la transparencia y al mal manejo de los programas. No hay acceso al universo de beneficiarios para poder certificar Sí, que corroborar realmente no hay robo en los programas. Y entonces es una mezcla de cosas y que sin duda se usa con fines electorales. Por eso me da mucha risa uno de los spots de la candidata de la Cuarta Transformación cuando dice, y hoy los programas sociales son tu derecho. Pues claro, todo se votó para que fueran parte de la Constitución. Ese no es un regalo de López Obrador, es un derecho que se paga con los impuestos de los mexicanos. Pero dice, pero no como antes, que eran usados electoralmente. Le digo, te mordiste la lengua y te está saliendo una sangre interminable, ¿no? O sea, López Obrador era los primeros que estaban sobre el gobierno para que no hicieran uso electoral de los programas, y ahora el uso electoral de los programas es impresionante. De entrada, los servidores de la nación llegan con un chaleco del mismo color del partido, ¿no? O sea, ya con eso ves la disposición, ¿no? Esta crítica autocrítica más bien, y autodiagnóstico que tú tienes de las gestiones del PRI, del PAN, ¿es algo que tú ves que se comparte al interior de los partidos? Mira, yo creo que sí. Ok. Yo creo que sí. De hecho, una de las cosas que creo que muchos priistas y panistas estamos conscientes y perredistas es que este país ha pasado por 3 alternancias de poder. En el 2000 del PRI al PAN, 2012 del PAN al PRI y 2018 del PRI a Morena. Pero ninguna de esas transformaciones ha logrado cambiar las bases del país, lo que se debe de llamar la estructura del Estado mexicano. Un Estado que debería de garantizar piso parejo y oportunidades para todos. Y no lo ha logrado por egoísmo de la concentración del poder. Te doy un ejemplo muy claro. ¿Por qué en las épocas del PRI y del PAN nunca se lograron sus mayorías legislativas para lograr poner en nuestra reglamentación electoral la segunda vuelta? Que la tienen Chile, Argentina, por egoísmo, porque querían y confiaban en que iban a mantener el poder y no querían restarle el poder al presidencialismo mexicano. Terminamos pagando muy caro esa resistencia por egoísmo, y ahora tenemos una situación donde una segunda vuelta sería extraordinaria para México, pero no solo eso, haber heredado una presidencia acotada donde el presidente no intentara imponerse y destruir a los balances de equilibrio como es la Corte, como es el INE, como es el régimen electoral. Entonces sí, sin duda, hay un entendimiento entre muchos participantes de la oposición que donde estamos es parte de la responsabilidad de lo que no hicimos. Y que la oferta de futuro no es decir, miren, lo mal que hacen las políticas públicas de esta administración y en el pasado estábamos mejor. No, la gente no está esperando eso. Y el presidente nos quiere encasillar en eso. O no te da resultados, pero estás conmigo y yo voy a seguirle echando ganas para darte mejores resultados, o estás con los corruptos que te trajeron a este punto. Así quiere encasillar el debate el presidente. Nuestra responsabilidad en este proyecto de nación es decir, señores, esta Frente Amplio por México no es la suma de 3 partidos políticos. Es la sociedad civil que se sube a un vehículo partidista, porque lamentablemente así está diseñado nuestro sistema de participación política, pero para realmente lograr llegar a hacer una transformación hacia adelante. Y poner en la mesa la primera posibilidad de construir un gobierno de coalición en México, que su punto de cohesión sea poner un plan de futuro de país en donde todos los mexicanos se puedan leer y donde haya compromisos de fondo. O sea, en este país no podemos hablar de una igualdad si no garantizamos salud pública de calidad, si no garantizamos educación pública de calidad, si no garantizamos seguridad. ¿Por qué? Porque los que tienen la fortuna de tener, todo eso lo consiguen en el mercado privado, incluyendo la seguridad, que ellos no se arriesgan, nadie les va a robar el celular en el trayecto de su casa al trabajo, ¿no? Claro. Pero entonces ese debe ser el objetivo, y debemos de entenderlo así.
cuando tú mides, por ejemplo, rechazo, ¿por qué tiene una parte, por ejemplo, de opinión negativa Xóchitl Gálvez? No es por ella. Es porque hay un rechazo en general al sistema de partidos políticos. Pero y también no será porque atrae los negativos que tienen ya los partidos que por le eso. acompañan. Ah, del mismo. Sí, Ok. sí. Inclusive Morena tiene rechazo. Por Sí, eso la estrategia no es pelearte con el presidente. La estrategia es señalar el mal gobierno que hacen los gobiernos de Morena. Y una de las cosas que les va a empezar a pasar es lo que le pasó al PRI. O sea, tuvimos gobernadores tan terribles como Duarte en Veracruz, como Borge en Quintana Roo, y eso nos empezó a carcomer. Entonces no importa lo que la gente aprecie o apruebe a López Obrador, si sus gobiernos locales no están dando resultados, la gente se los va a cobrar en las urnas. Y esto, me encanta escucharlo porque coincido 100% con el diagnóstico que tienes, pero del dicho al hecho es un reto muy grande. Sin duda. ¿Cómo solicitar ese voto de confianza por parte del ciudadano? Con la calidad de los candidatos. Te doy un ejemplo. Veracruz. Un compañero mío que se llama Yunes, es un gran hombre. Un hombre respetable, honorable, íntegro, que ya había intentado ser gobernador, pero le tocó justo con la elección de López Obrador y fue muy difícil remar contracorriente. Pero ahora va a una elección donde enfrente tiene una mujer que nunca ha estado en Veracruz. Correcto. Él ha recorrido Veracruz 1000 veces, lo ven bien de todas las bandas políticas porque es un caballero de la política. Y sí, va contra una mujer que trae mucho dinero. Porque fíjate nomás lo ilógico, ¿no? O sea, si tú tuvieras una empleada que te propone un proyecto y te dice nos va a costar 8 pesos y al fin del día te sale con la novedad que le costó 24 pesos el proyecto por mala planeación y que todavía no da resultados el proyecto, pues seguramente vas a despedirla, ¿no? Sí. Aquí las premian con gobernaturas. O sea, esta mujer, la famosa refinería, le iba a costar $8,000 millones y se terminó gastando $24,000 millones y todavía no produce un litro de gasolina. Entonces, trae el hándicap de disque ser veracruzana, pero no haber vivido realmente vida activa y profesional en Veracruz. Atropellaron a los locales de Morena al imponerla, entonces hay disgusto. Y enfrente tienes un candidato que ya logró conjuntar a sus competidores tradicionales, que eran los primos Yunes del PAN, y que ya van todos los partidos unidos. Y la posibilidad de que Pepe Yunes gane en Veracruz es una posibilidad alta. ¿Por qué? Porque el actual gobernador también ha sido un desastre en términos de seguridad y en términos de muchos temas. Dejado mucho que decir. Entonces, gobernadores como ese, como Cuauhtémoc Blanco, y ahora ahí hay una candidata del Frente que era parte de Morena y que ahora está en el Frente y que es una mujer íntegra y que pues, se las van a ver difíciles para mantener Morelos. Entonces, así es esto. O sea, las pandemias y las enfermedades no son para siempre. Que es más o menos lo que lograron también en Coahuila, con Manolo Jiménez. Sí, nada más que Coahuila es diferente porque ahí se ha mantenido el PRI. Y por los grandes resultados que dio Riquelme. En ese sentido, si tú hubieras sido el candidato a la gubernatura de Nuevo León en el 2021, ahorita el PRI hubiera a lo mejor retenido Nuevo León nuevamente. El dicho en mi casa es que si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta, ¿no? Mira, ¿qué es lo que pasó? Como tú sabes, yo he estado en el proceso final de un par de posibilidades en Nuevo León. Una fue a la mitad de mi ejercicio como secretario de Economía en el 2015 y otra fue en el 2021. ¿Qué pasó en el 2015? Yo estaba de secretario, el gobernador era Rodrigo Medina, nos habíamos conocido desde la época de la campaña de Natividad González Parás. Yo fui diputado local y apoyé mucho el proceso de su llegada como candidato. Nunca trabajé para él, yo fui diputado. Pero a la hora de que había esa posibilidad, a la final llegamos Ivonne y un servidor. Y la decisión se tomó primero en función de una coincidencia. El líder del Senado, Emilio Gamboa, y el gobernador
estaban muy convencidos de que el posicionamiento electoral, la empatía, la simpatía que despertaba Ivonne en ese tiempo, pues eran un posicionamiento muy importante. Yo estaba haciendo mi trabajo como secretario, entonces no era tan conocido, tan posicionado en Nuevo León. Y convencieron al presidente, sin duda, de que era mejor ruta en este sentido. ¿Cuál fue el problema? El problema es que a Ivonne no le permitieron distanciarse de la administración de Rodrigo. Recordarás que en ese momento había una gran ofuscación en la población, un gran resentimiento, porque de alguna manera el papá de Rodrigo, la familia, claro, había estado involucrada en algunos temas que fueron muy públicos y muy obvios. Y lamentables. Y la gente estaba muy enojada. Y si tú no marcabas la raya, como con un diferente posicionamiento, yo de hecho todo el mundo sabía que yo no era del equipo político de Rodrigo Medina, se hubiera visto como un cambio de estafeta y de rumbo distinto. Uh-huh. Ahora, las cosas pasan por alguna razón. Gracias a que no fui considerado. Y de hecho, yo creo que se tardó mucho el partido en esa definición. Se tardó tanto que lo mal que trataron al Bronco hizo que él se fuera del partido. Y ya cuando el Bronco estaba por fuera, no te permitían marcar la raya con Rodrigo, pues así hubiera sido Superman el candidato, hubiera estado bien difícil ganar. Sí. Muy difícil porque la gente estaba muy enojada. Y entonces las cosas pasan como pasan, porque después de eso, la sorpresa fue que gana Trump la elección en Estados Unidos y me tocó estar en el momento justo, con la responsabilidad justa, para tomar uno de los retos más importantes de mi vida profesional. Y creo que eso vale muchísimo más que un intento a la gobernatura en el 2015. Y después viene el 21, estando yo ya fuera del gobierno, estando en mi consultoría, viene esa posibilidad. Empiezo a construir, pero siempre lo definí en función de construcción de una alianza. Y esa alianza no se pudo hacer porque los poderes locales del PRI y del PAN pues no quisieron formarla. Y luego tuvimos, no solo no fuimos en alianza, sino además, te doy un ejemplo, Acción Nacional lamentablemente seleccionó un candidato pues que no tenía el mejor posicionamiento y la mejor imagen, no, para nada, por sus temas como de la alcaldía previa. Y Adrián de la Garza, siendo un funcionario efectivo que tuvo grandes resultados en la Procuraduría, la gente todavía lo asociaba con Rodrigo Medina y de alguna manera no hubo nunca un deslinde claro y abierto. Y entonces es así como a veces la gente dice, pues no estoy de acuerdo con la decisión que toman los partidos y por lo tanto voy a votar por alguien quien no sé cómo vaya a salir, pero al menos le doy el beneficio de la duda que salga bueno. Bueno, ya van 2 veces que nos equivocamos, ¿no? Ahorita que hablabas de tu oportunidad de entablar las negociaciones con Donald Trump, a mí siempre me ha generado una curiosidad lo siguiente. Tu desempeño y lo que lograste es admirable, pero me encantaría conocer qué pasaba detrás de escena, lo que muchos no vemos porque, bueno, a ver, vemos la imagen final, ¿sabes? Logramos el tratado y vemos esta imagen de fortalezas, sonrientes, pero ¿cómo fue para ti lidiar con esto? ¿A qué recurrías? No sé, rezabas, meditabas, tenías dudas. Me genera mucha curiosidad. Mira, primero recordarás que empezamos todos, digo, sin ser parte del electorado americano, pero sabemos lo que importa nuestra relación con ellos. Cuando este señor de pelo color zanahoria empezó a decir que iba por la candidatura republicana, todo el mundo lo vimos en los debates de aquella época, 2016, y decíamos, no, es imposible. O sea, ¿cómo los republicanos van a seleccionar a un cuate así, no? Pues dale, sí fue candidato. Y ya siendo candidato, veíamos pues el fortalecimiento de los demócratas con Hillary. Y entonces decíamos, no, pues no tiene nada que hacer contra una señora con una experiencia de secretaria de Estado, pues, primera dama, muy, muy sesuda, Y entonces, pues estábamos confiados en que el día de la elección, ese día estaba yo en lo que llamo un Situation Room, había en mi sala de juntas de la Secretaría de Economía, había puesto monitores para ver todos los networks y ver el avance de las elecciones y tenía al subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales, a los expertos en la relación con Estados Unidos. Y empezamos el día, los odds que se miden en Las Vegas por apuestas traían 70-30 a favor de Hillary al arranque
del 16 de noviembre del 2016. No, del 8 de noviembre del 2016. Oye tú, que va avanzando y hasta las 3 de la tarde íbamos bien. De repente Florida nos da la sorpresa y bolas que gana Trump. Y ya sabíamos lo que eso iba a significar. En el trayecto hacia el proceso, pues un secretario de Estado tiene muchas invitaciones a conferencias, núcleos financieros, etcétera. Y yo ya empezaba a decir, cuando me preguntaban, bueno, ¿cómo ve las posibilidades de que gane Trump y traigamos un problema por lo que dice de que el NAFTA ha sido el peor acuerdo que ha firmado los Estados Unidos y que lo va a echar a la basura y que México nos robó empleos y todo ese rollo? Entonces me decían, ¿cómo ve eso? La posibilidad de que gane. Le dije, miren, gane o no gane, el daño está hecho. Porque este es un candidato que le dio voz y visibilización a un segmento electoral que no estaba en el debate público. O sea, eran como extremistas de closet, ¿no? O sea, no se atrevían a ventilar sus opiniones políticas. Pero este cuate les da voz. Y entonces yo les decía, el genio ya salió de la lámpara. Gane o no gane, México va a estar en el medio del debate electoral de Estados Unidos y vamos a tener una realidad distinta. Entonces estamos frente a un gran reto, porque además, políticamente, yo había ido con el presidente Peña a la visita de Estado, no visita de Estado, visita como gobierno electo a Washington, y en nuestras conversaciones con Obama y en sus declaraciones públicas nunca hablaba de NAFTA, hablaba de la integración de América del Norte, porque ellos tenían probado que la palabra NAFTA era kriptonita política, porque había mucho resentimiento por este tema de pérdida de empleos y los sindicalistas demócratas se habían quedado con muy mal sabor de boca de ese acuerdo. Y entonces yo les decía, como quiera ya esto nos metió un cohete en este proceso, ¿no? Ahora resulta que gana y entonces nos tenemos que preparar para lo que va a ser esta situación. Recordarás que en este trayecto tuvimos una situación muy desagradable, que cuando era candidato, Donald Trump visita México. Me acuerdo. Y te voy a decir qué pasó. Sin presumir, yo creo que yo era el miembro del gabinete que más experiencia tenía en la relación bilateral, por haber participado en el primer NAFTA, por haber estado en la oficina de México del NAFTA en Washington, por haberme encargado de cabildeo. Yo había desarrollado una capacidad de trabajo en la relación México-Estados Unidos. Y entonces venía el proceso y yo me di cuenta de una visita de un presidente de un país caribeño que la secretaria de Relaciones Exteriores ese día no estuvo en la recepción y me encargaron a mí apoyar al presidente pues, en la interlocución con esta visita. Y se me hizo muy raro porque yo soy muy amigo de la canciller, de la quien en ese momento era canciller, Claudia Ruiz Massieu. Y se me vino algo a la cabeza y dije, qué raro que no me haya dicho. Si no me dijo es que la traen en una misión especial. Y se me ocurrió, dije, ¿qué tal si la están mandando a hablar con la candidata Hillary? Y me preocupó mucho, porque cuando la tradición en política exterior es que tú no te metes, el presidente de México no tiene nada que ganar en meterse en la elección presidencial de Estados Unidos, porque con quien gane tú vas a tener que trabajar. Y por lo tanto, en el pasado, por ejemplo, Salinas le sobreapostó a Bush y Bush perdió, pero tenía un back channel, un canal trasero, que era quien hoy en paz descanse, Jorge Montaño, que era el embajador de Naciones Unidas, que era el que estaba platicando con el equipo de Clinton por si ganaba Clinton. Pero usas back channels, no usas secretarios de Estado. Porque si usas secretarios de Estado, se te quema el cable, porque ya está muy directo con el presidente. Y entonces yo le mandé decir al presidente con su secretario privado, le dije, oye, espero que Claudia no esté en comunicación con Hillary, porque es muy arriesgado meternos en la política norteamericana. Y ahí quedó. Pasaron 3-4 semanas. Un día llego de la oficina a mi casa ya tarde, se va mi chofer a su casa, estoy yo ahí, tengo un departamentito pequeño ahí en la Ciudad de México, y de repente me habla un corresponsal y me dice, Ildefonso, me estoy enterando
por el Washington Post que mañana va el candidato Trump a visitar a tu presidente. Le dije, ¿de cuál fumaste? O sea, ¿cómo? Dice, pues es lo que dice el Washington Post. Y le digo, espérame, déjame checar con el vocero de presidencia a ver qué está pasando. Entonces le hablo al vocero de presidencia y me dice, no. Ya salí yo a aclarar que se invitó a los dos, que el que respondió muy rápido fue Trump, pero que no hay ninguna visita de inmediato, vamos a ver a que los dos, para no tener posicionamientos sesgados. Y entonces le hablo y dice, sí, ya sé que está diciendo Eduardo tal cosa. Le digo, ya ves, o sea, se me hacía rarísimo que viniera Trump como candidato. Y apenas cuelgo y me llama y se acaba de tuitear tu presidente que mañana recibe a Donald Trump en visita. Y pues se me fue la vida a los pies, ¿no? Agarro un taxi y me voy a mi oficina, que en ese momento profesionalmente estaba en Reforma. Agarro la línea roja y le hablo al presidente. ¿Qué viene siendo la línea roja? Una línea directa. Es una línea privilegiada, encriptada, donde los secretarios hablan con el presidente y los jefes de los poderes, del legislativo y del judicial. Es el teléfono rojo famoso. Y le digo, señor presidente, me estoy enterando por los medios de comunicación que mañana usted recibe a Donald Trump. Le digo, mire, mi recomendación, aunque no me la ha pedido, es, primero que si está hecha esta invitación y si la puede cancelar, cancélela. Va a ser muy desastroso recibir a Trump en medio de la campaña, porque le va a dar estatus de jefe de Estado. Claro. Le digo, y si lo va a recibir, recíbalo en una mesa rectangular, usted en la cabecera, él a su derecha, no le dé el mismo estatus de presidente, que no haya banderas, que no haya conferencia de prensa y solo saquen un comunicado conjunto. Punto. Nada más. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Eran como las 11:30 de la noche. Dice, ¿qué vas a hacer en las próximas horas? Pues aquí, lo que usted ordene. Y si ahorita te habla Jorge, su secretario privado, y me habla Jorge, pues que te vengas. Entonces me voy de ahí, hablé a mi chofer, me llevó a Los Pinos, y estoy ahí, veo fume y fume a Luis Videgaray afuera, y de repente llega, porque estaba en una gira en Estados Unidos, Claudia. Y Claudia, cuando me entero, yo le mando un WhatsApp, y ella venía volando y le digo, ¿qué diablos están haciendo? Y ella me dice, te juro que me estoy enterando igual que tú en este momento. Y era la secretaria de Relaciones Exteriores. Y entonces llega y le veo, va entrando a Los Pinos y venía aterrizando de una gira en Estados Unidos. Estaba en Estados Unidos, en una gira. Y le veo la cara descompuesta. Y le digo, bueno, para empezar cambia esa cara, porque no se puede ver a un presidente con una cara de velorio. O sea, cambia esa cara. Y entonces entramos a la junta, el presidente en la cabecera, Claudia a su derecha, el ministro de Hacienda a su izquierda y yo al lado de Claudia. Y para mi sorpresa, el presidente empieza la junta y dice, a ver, Ildefonso, coméntalo tus recomendaciones. Y entonces repito lo que le dije, ¿no? Y terminando yo de hacer eso, que nunca entendí por qué me lo pidió, dice, a ver, Luis, actualízanos. Llegan mañana, aterrizan en el hangar presidencial, me los traigo en helicóptero a Los Pinos, se pactaron estos discursos, habrá conferencia de prensa, pero no va a haber preguntas en la conferencia de prensa. Pues entonces nos dimos cuenta que la decisión ya estaba tomada. Y entonces nos dedicamos a ver el discurso del presidente para ver si era lo suficientemente contundente, porque nos había dicho violadores, nos había dicho de todo lo peor. Entonces no podíamos tener un discurso débil del presidente de México. Independientemente, y en ese momento, en esa reunión, pues al final, el presidente dice, bueno, ¿algún comentario? Le digo, mire, señor presidente, pues es mi obligación decirle que si esta fuera una transacción comercial, usted está entregando efectivo contra pagarés que probablemente puedan ser incobrables. Y el secretario de Hacienda me contesta, dice, no estás entendiendo, estamos comprando un seguro contra la posibilidad muy alta que este señor gane. Y entonces yo respondo, no soy actuario, no soy especialista en seguros, pero hay riesgos tan altos que son inasegurables, que es más barato correr el riesgo que pagar la prima. Y yo consideraba que esa era una de esas circunstancias. Nos levantamos de la mesa
el presidente me abraza así lateralmente y me dice, Guajardo, eres un gran servidor público, pero tienes un gran defecto. Eres muy averso al riesgo. Y le digo, señor presidente, nada me gustaría más en este mundo que estar equivocado, pero a usted le va a costar sangre esta visita. Y ahí quedó la conversación. Afortunadamente yo no estuve incluido en la recepción del señor, nada más estuvo la canciller y el secretario de Hacienda y el presidente. Y no tardamos ni 24 horas en que tuvimos razón. El señor se fue de México a un evento en Arizona y nos volvió a dar una tundiza del muro, o sea, nos trató igual como si no hubiera venido a México. Y bueno, el resto es historia. Los índices de popularidad del presidente cayeron a niveles de 18%. Voz de profeta. Me acuerdo, ahorita que relatabas todo, me acuerdo estar perfectamente en las aulas. Estaba yo todavía estudiando mi carrera y era el tema. Oh, claro. Y no encontraba una respuesta lógica. Cuando Claudia llega a su casa, sus hijos le reclamaron de una manera tremenda. Los chavos, los hijos de los ministros de los que estaban muy cercanos a quienes estaban en el poder en ese momento, estaban indignados. Con justísima razón. Indignados. Y efectivamente, tú recuerdas que finalmente quien paga los platos rotos de eso es el secretario de Hacienda, que sale del gabinete. Y bueno, efectivamente él también le atinó a que iba a ganar Trump, ¿no? Y cuando porque tu pregunta era cómo administré un tema del proceso de presiones. Correcto. Y entonces, cuando gana Trump, pues el presidente dice, no, pues tuvo razón el ciudadano Videgaray porque ya no era secretario, ¿no? Y entonces, acuérdate que cuando hay un presidente electo en Estados Unidos, que está desde el 8 de noviembre del 16 hasta que toma posición el 20 de enero del 17. Y en ese periodo, acuérdate que Trump estaba en pleito con Obama y él no quería la presencia. Estás obligado como presidente electo a que cada vez que te reúnes con un funcionario o un agente extranjero, tiene que estar presente alguien del Departamento de Estado. Y a Trump le molestaba muchísimo porque lo sentía como espías de Obama. Y entonces él procuraba no tener reuniones que no ameritaran la presencia. Y entonces, ¿cuál era la manera más fácil de seguir en comunicación con México? Si yo iba o iba la canciller, tenía que invitar a alguien del Departamento de Estado. Pero si iba el ciudadano Videgaray, no estaba obligado a invitar al Departamento de Estado. Y entonces empieza un diálogo después de pasar la elección con Luis Videgaray y nos dan la instrucción de prepararle un briefing al ciudadano Videgaray en cada uno de los temas de la relación bilateral, porque él tenía abierta la comunicación con Kushner y con mi contraparte, Wilbur Ross, que era el secretario de Comercio. Y entonces uno de los temas que más les interesaba eran las modificaciones al tratado, para colgárselas como medalla. Claro. Se empezaron una conversación donde estaban sentados el asesor de comercio exterior, un mexicoamericano, que era profesor de la Universidad de California, Wilbur Ross, que era un empresario, y Videgaray. Y entonces empezaron a mandarme comunicados de cómo iban avanzando en sus entendimientos. Y era para darte un balazo, o sea, pasarse por el Tribunal del Triunfo las reglas de la Organización Mundial del Comercio, pedirnos que por decreto aumentáramos a igual nivel los salarios en Estados Unidos como si el mercado pudiera soportarlos al mismo nivel, el obligarnos a que restringiéramos nuestras exportaciones de frutas y hortalizas en periodos de cosechas, o sea, una bola de locuras. Y entonces yo le decía al presidente, pues que eso, y por otra parte Luis, es que si tú no aceptas estos elementos, va a haber un rompimiento y los mercados se nos van a ir al carajo. Y yo tenía muy claro que había que jugarnos el riesgo de una montaña rusa de incertidumbre que dejar lacerada la capacidad de exportación de la economía mexicana para largo plazo. Y entonces, pues yo amarrado, ¿no? O sea, endureciendo la pierna para... Y todo eso conducía a que ellos querían que el día 30, a 10 días de haber llegado a la presidencia, fueran Trudeau y Peña a un evento trilateral donde se comprometieran a modificaciones fast track
en los términos del acuerdo existente. Y entonces nos piden que vayamos a la Casa Blanca. Llegamos Luis y yo a la Casa Blanca y fue chistosísimo porque yo he estado en la Casa Blanca con Clinton, en el gobierno de Zedillo. Yo he estado en la Casa Blanca con Obama. Yo he estado en la Casa Blanca con Bush. Y en esta ocasión llego, como siempre, con tu pasaporte para que te den la entrada. Nos recibe el asistente de Kushner. Nos lleva y nos instala en la oficina de Kushner a 20 pasos de la oficina oval sin supervisión. Y ahí empezamos a recibir a todos. Al secretario del Tesoro, al vicepresidente Pence. Ahí llegaron todos a saludar. Si yo hubiera querido, yo hubiera podido entrar a la oficina oval a 20 metros y hubiera querido hacer lo que yo quisiera. En algún momento me dieron ganas de ir al baño y salgo y de repente me encuentro a un guardia de seguridad de la Casa Blanca y se me queda viendo y dice, traduzco, dice, ¿qué no te queda claro que no puedes estar wandering around en la Casa Blanca? Curioseando. Curioseando en la Casa Blanca. Y le digo, ¿y esa es su responsabilidad o la mía? Vámonos. Pues sí, o sea, si yo ando suelto aquí es porque alguien permitió que Claro. anduviera suelto, ¿no? Oye, y empieza la presión para llegar a la reunión esa y para aceptar, dejar ir beneficios nuestros en el tratado. Y justamente pues yo estaba, o sea, no podía no estar, pero al mismo tiempo no estaba de acuerdo a dónde íbamos. Pero ocurrieron dos cosas que me quedaban claras. Yo sabía más de las obligaciones legales del Ejecutivo norteamericano frente al Congreso en la firma de tratados internacionales que ellos. Gran ventaja. Yo sabía que ellos no podían modificar un acuerdo que había sido aprobado por el Congreso americano sin la autorización de su propio Congreso. O sea, era increíble que ni siquiera consultaban a los expertos legales de la Casa Blanca para saber lo que podían y no podían hacer. Entonces, esa era mi confianza, es decir, yo hago como que coopero, pero en el fondo se les va a tronar este chirrión, pero no se los voy a tronar yo. Entonces, en un momento determinado ya está todo. Cuando tú entras a una oficina, dejas tus celulares en un security box afuera. Okay. Y estábamos ahí con Kushner, ya viendo los detalles. Tuvimos una reunión a las 8 de la mañana del segundo día que estábamos ahí. Y entonces era para hablarle al jefe de asesores de Trudeau para empatar agendas para esa visita. Y de repente le hablamos y nos dice, ¿Is the visit still on? O sea, ¿está todavía la visita en el...? Sí, ¿por qué? Pues que no acaban de ver el último tweet de Trump. No. Y entonces corrimos por nuestros teléfonos y el tweet que escribió mientras estábamos en la reunión es, Peña, si estás pensando venir a Washington, ven dispuesto a pagar por el muro. Y eso fue lo que revienta la visita. Nos da la mejor excusa. O sea, Peña nunca fue a la Casa Blanca de Trump. Y la verdad, si tú escuchas las conversaciones telefónicas que tuvieron, como mexicano te sientes orgulloso en cómo marcó la dignidad sin una confrontación estúpida que reventara los términos de la relación. Entonces, cuando esta nueva cuarta transformación habla de soberanía y veo cómo se arrodillaron para conceder que México fuera tercer país seguro para los migrantes, que nunca lo habíamos aceptado porque teníamos el miedo de no responder a proteger sus derechos humanos como está ocurriendo hoy, dices, ¿cuál dignidad? ¿Cuál soberanía? ¿Cuál respeto a la soberanía nacional? ¿No? Por eso yo me siento muy orgulloso de lo que hice en ese proceso. Pero entonces, pues ya empiezan las presiones, empiezan los tuits mañaneros, critica a Toyota por invertir afuera, mueve las acciones, era cuando podía mover acciones con una declaración. Y entonces yo tomé una determinación bien importante. Primero, ten claros tus objetivos de negociación. No te enganches con las bravuconerías, porque ahí pierdes el proceso y te desgastas. Y segundo, no permitas que este tipo afecte tu calidad de vida. Okay. O sea, prepárate, endurécete, ubícate, enfócate, pero ni pierdas el sueño, ni dejes de disfrutar a tu familia, o sea, no te vuelvas un energúmeno en este proceso. Y me queda un día yendo a un show musical con Marta, una gran amiga. Fuimos varias parejas a escuchar Mist, su versión en inglés, en México. Y estaba yo en medio de estos trancazos de la negociación. Y de repente un cuate se para con su pareja y viene y me dice, oye, yo te admiraba y te respetaba, pero viéndote aquí, relajarte,
cantar canciones, etcétera. Estoy impresionado cómo en medio de esta tremenda presión estás tan contento. Y le digo, mira, es muy fácil. Cuando uno se levanta en la mañana, siempre debe pensar, hay alguien más fregado que yo. Hay alguien que la está viendo más dura que yo. Sí. Y le digo, ¿y sabes en quién pienso cuando me levanto en la mañana? En el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur. Porque está viendo cómo este imbécil está poniendo en riesgo una guerra nuclear con Corea del Norte. Y eso sí se trata de muertes y del botón rojo. Yo nada más estoy negociando un tratado comercial. Y entonces siempre hay alguien en mayor presión. Me aligeraba pensar en eso, que en mí no estaba una guerra nuclear, ¿no? Y luego tenía yo muy claro que iba a haber muchas presiones, iba a haber mucha incertidumbre, que el tipo de cambio se nos iba a mover, pero que había que aguantar, porque no podías. Y entonces al inicio hubo dos visiones. Una visión que querían un shortcut, una solución rápida, y habíamos quienes creíamos que lo que teníamos que definir claramente eran nuestros objetivos y aguantar las presiones de corto plazo. Y predominó mi visión, hacer del tiempo tu aliado. ¿Por qué? Okay. Porque llegaba una administración sin experiencia y teníamos muchos aliados republicanos serios, gobernadores, congresistas, que con el tiempo iban a empezar a influir más y hacer entender a la Casa Blanca lo que significaba el acuerdo. Y eso fue lo que nos ayudó muchísimo en ese proceso. En algún momento, en abril del 17, hubo una crisis cuando Steve Bannon, ¿cómo se llamaba el jefe de Steve Bannon. Steve Bannon. Ese cuate, junto con Peter Navarro, le pusieron una carta de comunicación para retirar a Estados Unidos del acuerdo. Yo iba volando de Londres, de tener una reunión con el ministro de Comercio inglés. Iba a cerrar el trato para hacer a México el co-sponsor de la Feria Industrial de Hannover. Y me llega una llamada de Luis y dice, háblale a Ross, porque ahorita hay dos grupos, unos diciendo ya salte el tratado y otros diciendo da espacio, para movilizar a los que pensaban que había que dar espacio. Y finalmente, al final de ese día, lo que por primera vez dice Trump, vamos a renegociar, ¿no? Y es donde se abre el espacio, luego ya nombran al negociador que fue mi contraparte. Y esa fue una gran decisión, porque haber estado en el diálogo con un secretario de Comercio que no era experto en negociaciones comerciales internacionales y con un profesor de UCLA, súper anti-chino y súper anti-libre comercio, no era fácil. Y cuando nombran a Lighthizer, pues sí es un proteccionista, pero al menos es un tipo que tenía 30 años trabajando. Entonces lo que tú pides enfrente no es alguien que piense como tú, pero alguien que conozca la materia para poder saber en lo que estás negociando. Y eso siempre es una gran ventaja, tener enfrente a alguien que conoce. Que imagino que ahí también ha de haber jugado mucho a tu favor toda esta enseñanza, principalmente de tu papá respecto a la prudencia. Fíjate que, por ejemplo, un día tradicional de negociaciones, pues mi trabajo frente a Washington, yo era el policía malo y Videgaray era el policía bueno. Y eso siempre es útil, ¿eh? O sea, yo siempre reconozco que la fórmula con un hombre inteligente como Videgaray y mi responsabilidad de negociación funcionaba muy bien porque lográbamos equilibrar las cosas sin que la sangre llegara al río. Y Lighthizer sí es un negociador histriónico. Okay. Y entonces, para empezar, yo no llegaba como después llegó Seade solito, ¿no? Yo llegaba con todo el equipo de técnicos, porque tú no eres experto en la negociación de medio ambiente, o no eres experto en la negociación laboral, o no eres experto en la negociación de patentes médicas. O sea, tú tienes que tener, o sea, cuando yo iba a negociar, yo llevaba gente de Cofepris, gente o sea, expertos, ¿no? Un negociador es un negociador y no es el especialista en cada uno de los temas. Y a veces se exasperaba porque pues, yo no me movía de mis posiciones y entonces empezaba a ser muy, muy agresivo, sin ser insultante, pero yo lo dejaba que hiciera su show. Y al final lo que más le molestaba es que con la misma serenidad yo volvía a hacer mis replanteamientos, o sea, sin inmutarme, ¿no? Hubo veces en que, por ejemplo, cuando Trump pensaba ir a la reunión de APEC en Perú, no me acuerdo si era una reunión por marzo o por ahí, querían que yo ya concediera el acuerdo en el capítulo automotriz. Pues ningún negociador con 2 dedos de frente acepta cerrar un capítulo en 3 de ellos si no cierras, o sea, claro, el balance de la negociación. Y yo o sea, llegó un momento en que Kushner, él
y Luis como calladito, se me dejaron venir durísimo, o sea, diciéndome, lo que tú quieres es boicotear la negociación, y yo, o sea, aguantando la pierna dura hasta que, o sea, lograba el objetivo. Finalmente Trump no fue a esa reunión de América Latina y ya no tuvimos que librar ese proceso. Y hubo otros momentos durísimos. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando se sacan de la manga para satisfacer la presión de Trump? Wilbur Ross se saca de la manga un arancel por motivos de seguridad nacional contra el acero de No, importación y hombre. contra el aluminio de 25%. Y nos exceptuaron a 6 naciones, Corea, Sí. Canadá, México. Entonces estábamos exceptuados. Cuando este cuate, Bob Lighthizer, me empieza a presionar justo antes de una reunión ministerial en París de la OCDE, para cierre, estábamos hablando de mayo, y yo dije, pues ni más, o sea, yo todavía no tengo mis objetivos de negociación. Y llegamos a la OCDE y así en su plan de perdonavidas, dice, a ver, yo ya te perdoné varios meses sin imponerte aranceles. Si no aceptas estos cambios en el tratado, a ti y a Canadá les voy a imponer aranceles. Y le dije, pues haz lo que tengas que hacer. O sea, a mí no me... Y nos impuso aranceles. La industria automotriz, la industria acerera mexicana se pusieron como locos, porque además No puedo era imaginar. ilógico. Somos deficitarios con ellos en el negocio del acero. O sea, eso es ilógico hacerlo. Pero lo hicieron. Y entonces, en un momento determinado, ¿sabes qué pasó? Que los acereros querían que yo respondiera con aranceles a acero americano. Y les dije, no, porque si yo hago eso, voy a encarecer la producción de automóviles, voy a encarecer la producción de enseres domésticos y voy a ser menos competitivo. No. Hicimos un análisis distrito por distrito, sobre todo de los republicanos. A ver, ¿qué nos exporta el distrito republicano de Seattle, del estado de Washington? Manzanas rojas. Bueno, un arancel a las manzanas rojas. Y los republicanos de acá del sur, bourbon, un arancel al bourbon. Y estos, carne de puerco, un arancel a la carne de puerco. Entonces, hicimos una retaliation basados en el NAFTA, que nos daba derecho por el mismo monto de daño. ¿Qué crees que pasó? Cuando pusimos nuestros aranceles, todos los republicanos le empezaron a llamar a la Casa Blanca a quejarse de que estamos afectando sus exportaciones. Fue tanta la presión de que ya lo que quería Lighthizer no era que eso, sino salir de la ratonera, y me buscaba para llegar a un acuerdo en acero. Y yo le dije, pues sí, quítame los aranceles y yo te quito sus aranceles. O sea, les dolió porque me fui contra distritos republicanos. ¿Qué pasó cuando yo ya me fui? Que quedó pendiente esa solución. Pues les impusieron un acuerdo donde quitan los aranceles, se comprometen a monitorear que no crezcamos demasiado nuestras exportaciones, y les dejamos el derecho a que solo podemos responder con aranceles en acero. Por amor de Dios. Pues no, le pones balas de salva en lugar de balas verdaderas. Es el tipo de negociaciones que hizo SEAD al final, ¿no? Y una última anécdota, ya para el final de la negociación, porque sí, yo tengo que confesar que a pesar de mi determinación de no afectar mi calidad de vida, pues ya ves que era imposible, sí, me imagino, lograrlo, ¿no? Y entonces hacia el final, acuérdate que el tiempo era un factor muy importante, porque en Estados Unidos, cuando ya vas a cerrar un acuerdo, tienes que notificar al Congreso 60 días antes de la firma y mandarle un resumen de lo que vas a acordar allá. Okay. Uh-huh. Y entonces, para nosotros que íbamos a terminar el 30 de noviembre, teníamos que hacer cuentas hacia atrás. Entonces, 60 días te comían noviembre, te comían octubre, y entonces tú tenías que cerrar como fecha límite, porque luego viene un legal scrubbing, o sea, una limpieza legal de lo acordado, pues darte un mes para la limpieza legal. Entonces, fin de agosto era nuestro límite. Los canadienses no tenían ese límite, por eso acuérdate que nos fuimos primero por el cierre bilateral para presionar a los canadienses. Y entonces, en ese proceso, se había dado como fecha el 27 de agosto, en una visita nuestra a la oficina Ovala, y hay fotos donde estamos Videgaray, Seade, yo, Kushner y Lighthizer, y era una llamada telefónica privada que la hizo Trump pública con Peña. Pero era viernes y yo todavía no cerraba el capítulo automotriz, porque Lighthizer no me quería dar libre exportación de pickups, que era una gran ficha que nosotros habíamos ganado en el primer NAFTA y que México es el único que tiene acceso. Por eso
producimos aquí una bola de camionetas para Estados Unidos. Y si ellos iban a imponer una tarifa del resto del mundo del 25%, nos querían limitar porque si no las ganancias nos las traeríamos todas nosotros. Yo le dije, en pick-up no te acepto ninguna cuota. Y en autos sedán vamos a firmar una carta donde mi capacidad de crecer no me la vas a poder limitar al doble de lo que yo he logrado hoy con las plantas automotrices si llegaras a imponer un arancel de ese tamaño. Y no quería. Entonces, el sábado, siendo sábado a menos de 48 horas para anunciar, yo me levanto de la mesa y rompo la negociación. Y se arma un desmadre. Y eran las 11 de la noche, me vengo a la embajada junto con Videgaray y todos los días le reportábamos al presidente el resultado de ese día. Y entonces Videgaray se comunica, siendo el secretario de Relaciones Exteriores, con el presidente y le dice, señor presidente, le informo que se rompieron negociaciones. Y entonces el presidente le dice, a ver, pásame a Guajardo. Y entonces yo agarro el teléfono y el presidente me dice, Ildefonso, ¿sabes las consecuencias de que no llegamos a un acuerdo para el lunes? Los mercados se van a volver locos. Se me va a incendiar el país. El tipo de cambio se va a ir al cielo y voy a transmitir un país en crisis económica financiera. Y le digo, señor presidente, estoy consciente de los riesgos, pero creo que esto es un elemento fundamental. Yo no puedo aceptar esta solución porque estaría dañando la capacidad exportadora de México para siempre. O sea, nos daría un setback, un retraso muy importante. Y me dice, ¿y vale la pena contra el riesgo? Y le digo, señor presidente, yo creo que sí. Pero lo sentí muy, muy presionado. Y entonces yo me sentí en la obligación de decirle, señor presidente, si realmente usted cree que yo me estoy equivocando, tiene usted todo el derecho y acepte mi renuncia y que sea el canciller el que cierre la negociación. Y me contesta muy, muy enojado. Me dice, al presidente de México no se le amenaza. Y le digo, señor presidente, no es mi intención amenazarlo. Pero como secretario de Economía yo no puedo cargar con la responsabilidad de un cierre como lo están proponiendo. Ya colgamos, ya era medianoche y me voy a donde me hospedaba en el Watergate y traíamos un celular encriptado y eran como las 2 de la mañana y le marco. Él trabajaba hasta muy tarde. Me contesta, así como medio de mala gana, ¿no? Sí. Y le digo, señor presidente, ¿entendió? ¿Qué tengo que entender? Señor presidente, mi testigo de esta conversación se llama Luis Videgaray. ¿A dónde cree que fue Luis Videgaray inmediatamente después de que yo platiqué con usted? A la casa de Kushner. ¿Y qué fue lo que seguramente le fue a decir a Kushner? Que si yo renunciaba, se iba a armar un desmadre, porque entonces políticamente la pregunta iba a ser, ¿qué concedieron que el secretario de Economía no estuviera de acuerdo en conceder? Y se hubiera armado un tema político fuerte. Y con esa llamada, con esa visita, Kushner le llamó, seguramente le va a llamar a Lighthizer. Y amaneciendo en domingo, recibí una llamada de Lighthizer para pedirme que fuera a tomarme un café a USTR y logré todo lo que quería lograr en el capítulo automotriz. ¡Wow! ¡Qué gran historia! Sí. Me parece de contar fácil. En ese momento se ha de haber sentido... No, muy fuerte. Muy fuerte. Nos requiere muchísima inteligencia emocional. Ahorita estaba tensa, ya pasó. Y el presidente fue el más contento después de eso. Y en algún evento público, cuando se hicieron una serie de reconocimientos al sector privado por el acompañamiento de mi equipo de negociación, estuvo a punto de contarla. Pero fíjate, Lighthizer escribió un libro recientemente y hay un capítulo de México. Y ahí narra eso, pero el mañoso cambia el sector y dice que fue porque yo protegía a los empresarios en el tema laboral. Optó por otros datos. No, ¿por qué? Porque no le convenía frente a la próxima elección decir que cedió en un sector estratégico, claro, para los sindicatos automotrices. ¿Y ahorita qué opinión te merece la inminente llegada de Donald Trump? Tú sabes que se cambió una cláusula de revisión del tratado donde en el 26 vamos a tener la primera revisión. Lo que le llamamos el Sunset Clause se cambió porque ellos querían eliminar el tratado cada 5 años y solo con la autorización de los presidentes relanzarlo, lo cual era ilógico. Y optamos por una cláusula de revisión con horizonte de 16 años.
tú te juntas a los 6, ves las áreas de oportunidad, ves las áreas donde tienes diferencias de desarrollo a futuro y luego te das 10 años para resolverlas. Y la revisión del 26, la pregunta es, ¿va a ser mejor con demócratas o con republicanos? Va a ser lo mismo. ¿Y sabes cuál es la ventaja con Trump? Que él se siente padre de este bebé. Entonces probablemente van a traer diferencias. Por ejemplo, Lighthizer no estuvo de acuerdo con que nosotros ganáramos en panel en la interpretación de reglas de contenido en el sector automotriz, o sea, de dónde se hacen las partes. Y seguramente van a llevar a la revisión si ellos ganan su posición en materia de reglas de origen. Pero no me preocupa porque termina siendo simplemente una discusión parcial, pero no está en riesgo la sustancia del acuerdo. Ok, o sea, invariablemente quien tome el próximo poder ejecutivo, el gabinete, no estamos tan en riesgo. La gran fortaleza de lo que se logró hacer es que no solo yo estaba negociando frente a ellos, sino y dándole vida política a un acuerdo que ya era un zombie en Estados Unidos porque había perdido el respaldo político y era necesario relanzarlo con una nueva construcción de consensos. Pero al mismo tiempo, yo ya tenía la obligación de que me lo aceptara el gobierno electo de México porque habían ganado mayoría en el Senado. Entonces no importa lo que yo negociara, si el equipo de López Obrador no hubiera estado de acuerdo, pues simplemente no lo aprueba el Senado mexicano. Entonces yo tenía también que asegurarme que el niño que estábamos construyendo fuera aceptado por el nuevo gobierno, ¿no? Hombre, qué chamba. Pero la gran ventaja es que a quien nombra el presidente él lo nombró como observador, pero gracias a Dios le gusta tanto entrarle al protagonismo y nosotros pues pásale, porque entre más se respalde por el nuevo gobierno, pues mejor. Y lo que estaba en juego es un ancla de certidumbre. Es mantener las reglas del juego lo más posible para darle certidumbre a los inversionistas. No escapa que el presidente ha mañosamente interpretado como él quiere algunas cosas que están sujetas a controversia y que estamos en riesgo de perderlas, como es la interpretación equivocada de nuestro acuerdo en materia de energía, sí, que nos obliga a libre competencia, que nos obliga a no gastar dinero público en subsidiar a los monopolios públicos, como está ocurriendo hoy con Pemex o con Comisión Federal de Electricidad. Correcto. Y luego su interpretación del maíz, ¿no? Que no es más que una batalla ideológica. Y entonces, en ese sentido, eso es lo que le da una cierta ancla de certidumbre. Y en Estados Unidos se renueva la construcción del consenso político. La política pública, como la reforma educativa de México, que tuvo la administración pasada, que era una buena reforma, ¿por qué pudo Andrés Manuel llegar y hacerle así como una mosca y mandarle al carajo? Porque no se construyó con los consensos necesarios. Tú tienes que hacer que los padres de familia la adopten, que los líderes magisteriales sensatos la adopten. O sea, porque si no, tu gobierno se va y cualquiera puede destruir tu política pública si la gente no la hace suya. Pero siempre ha sido mi curiosidad, ¿por qué no se busca crear consensos? Ese es un punto. O sea, el ejercicio democrático no acaba en las urnas. Es fundamental ejercerlo en el poder para darle sustento y fortaleza a las políticas públicas. Y ahí también, de alguna u otra forma, tenemos como ciudadanos una corresponsabilidad porque simplemente muchos están omisos viendo esto frente a sus caras. Así es. Y también creo que nos falta mucho en el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil. Eso es fundamental, eso es muy importante. De hecho, es una pregunta que ahorita tengo respecto al abstencionismo, porque se sabe que hoy ya tú estás en el equipo de la campaña, pre-campaña de Xóchitl Gálvez. ¿Tiene alguna estrategia para vencer el abstencionismo? Fíjate que tu pregunta da en el centro de un análisis que yo hice sobre la elección del Estado de México. Okay. La elección del Estado de México es bien importante porque te da mucha información de lo que va a pasar en el 24. Correcto. Puede pasar en el 24 si no diseñas bien tu estrategia. Una característica de esa elección fue el abstencionismo. El 50% no votó, es muchísimo. Pero lo interesante es que ese abstencionismo fue parejo entre todos los estratos socioeconómicos. Fue igual en estrato bajo, que en estrato medio, que en estrato alto. ¿Qué te está diciendo esto? Lo que te dice
es que los estratos bajos que pudieran estar más alineados con Morena no salieron a votar. ¿Por qué? Porque si bien el presidente les cae bien porque los visibilizó en su discurso público de todas las mañanas, es el primer presidente que recorrió el país palmo a palmo y es el primer presidente que habla de ellos todas las mañanas. Es correcto. Pero cuando tú les preguntas, ¿por qué aprueba usted al presidente? La respuesta es porque tiene buenas intenciones. Pero cuando les dices, ¿cómo está usted en salud? Mal. ¿Cómo está usted en movilidad? Mal. ¿Cómo está usted en seguridad? Mal. Entonces, reprueban los resultados del gobierno de Morena, pero al presidente le siguen asignando un espacio especial. Pero la frustración de no ver resultados los lleva a desalentar su participación electoral. Ahora, explícate el segmento que debería ser naturalmente antimorenista, medios altos y altos. ¿Por qué no salieron a votar? Porque a pesar de que teníamos una supercandidata, Alejandra de la Mora, Alejandra no pudo convencer de que ella una candidata distinta a la que el Estado de México, el PRI del Estado de México ofreció en los últimos 80 años. A pesar de que íbamos en esta alianza del Frente Amplio por México, ella no logró convencer de que la apuesta no era una apuesta para regresar al pasado, sino para poner una alternativa diferente a futuro. Yeah. Y es ahí donde también hay desilusión. Entonces, ¿esto qué te dice para la estrategia de la oposición para el 2024? Tienes que convencer que en esta ocasión los partidos políticos se logró flexibilizarlos para que tuvieran un proceso donde llegó alguien que no era la favorita de los partidos políticos. Correcto. Llegó alguien que ha militado en un partido sin ser miembro de ese partido, pero mucho más identificada con las causas ciudadanas. Y entender que esta es la primera oportunidad de que la sociedad civil, a través del sistema de partidos, puede lograr por primera vez llegar a un gobierno de coalición que ponga en la mesa un plan de gobierno para hacer una verdadera transformación del país, igualando oportunidades, invirtiendo en los 3 pilares para crear una nueva sociedad: educación, salud, seguridad, y poder tener un libro hacia futuro donde cada mexicano se pueda leer. ¿Cuál ha sido nuestro error? Parcialmente en los temas de comunicación. Hemos bailado alrededor de los debates que el presidente quiere que tengamos. El presidente nos lanza la refinería y nos lanzamos todos a decir lo que es verdad. Pues es un gasto hacia el pasado, no hacia el futuro. ¿Cómo vamos a invertir? Si estamos peleándonos por traernos a Tesla, invierte esa lana en la infraestructura de electromovilidad. Y bueno, nos clavamos en ese debate. Ataca el INE, nos clavamos correctamente a defender la democracia. ¿Sabes qué tanto le interesan esos temas al trabajador que se levanta en la mañana y tiene que esperar un camión y viajar 2 horas y media, 3 para llegar a su centro de trabajo, y que no le alcanza para comprar una casa de Infonavit, y que no tiene garantizadas las medicinas de sus padres mayores porque el IMSS no está funcionando? Para esa gente el debate es ese. O sea, ¿dónde puede leer un futuro mejor para él y para sus hijos? Si nos equivocamos, sí, a ti, a mí, a la clase media alta, a la clase educada, sí les interesa el debate porque la base de la construcción es las libertades y la democracia. Pero abajo lo que quieren es resultados. En el sector socioeconómico más vulnerable, claro, lo que quieren son resultados. Entonces, poder interpretar bien el reto va a ser fundamental para el éxito de la oposición en el 24. ¿Y crees que en esa misión que tienen los dirigentes partidistas actuales les ayudan? Fíjate que una de las cosas que yo he aprendido en procesos de negociaciones colectivas, donde tienes actores que no necesariamente coinciden contigo en muchas cosas, lo que tú tienes que encontrar es un objetivo que haga que todos remen al mismo objetivo. A lo mejor mi compañero de al lado no piensa igual que yo y no va por los mismos objetivos específicos que yo. Pero si pongo un objetivo común que nos beneficia a todos, seas mi cuate, confíe en ti, no confíe en ti, lo importante es que puse un objetivo que también tú, si no remas, te vas a hundir.
¿Y qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el principal objetivo de los partidos políticos? El poder de representación en las cámaras. Ganar más curules y más escaños. Correcto. ¿Con qué ganas más? ¿Con una candidata fuerte, competitiva, que la apoyes, que haga su propia estrategia? ¿O una candidata que se te desplome, que no la apoyes, que le metas el pie? No, con la primera. Con la primera. No, y más cuando tienes un plan enfrente. Exactamente. Y entonces en ese sentido, pues, a lo mejor te cae bien un presidente, o no te cae bien, o te cae bien el otro, o le confías o no le confías. Pero si los incentivos están alineados, o todos remamos o todos nos hundimos. Muy buena conclusión, muy cierta. Y ahorita para ir cerrando, bueno, estamos grabando un día después de lo que yo denomino como House of Cantera. Lo que aconteció el día de ayer. Bueno, que hay que decir, para mí es la acumulación de muchos actos y muchos hechos. No creo que sea simplemente como un acto en particular. Uh-huh. Y me gustaría conocer primeramente los ánimos al interior del Frente Amplio por México, que bueno, ya no se llaman de esa forma, han cambiado el nombre de su coalición, Fuerza y Corazón por México. Uh-huh. ¿Cómo están los ánimos al interior al saber que Samuel García es sumamente probable que ya no contienda por la presidencia? Mira, primero te empezaré diciendo que a pesar del sentimiento generalizado de que Samuel iba a quitarle votos a Xóchitl y que todo este cuento, los primeros estudios que se hicieron demostraban que le quitaba votos a Claudia. Digo, no en gran cantidad, pero de las dos les quitaba votos. Porque Samuel va por un grupo de población que está muy apática, muy decepcionada, Sí. y que de alguna manera les construye una narrativa, y sobre todo a los que no lo conocen, pues muy enganchadora, ¿no? O sea, lo nuevo. Y digo, pues, yo no he visto muchas cosas de nuevas, ¿no? ¿No? En lo que él presenta, pues es todavía peor del uso indebido del poder, el eliminar los check and balance, ¿no? Los equilibrios dentro de los poderes, el no reconocer pues, que a él lo eligieron, sí, los neoloneses, pero también eligieron a un congreso de diferentes signos políticos y que pues, no es un capricho ni una imposición, es su obligación llegar a entendimientos con esos poderes. Y entonces, realmente lo que finalmente termina pasando es un reconocimiento a que pues, él mismo propuso una constitución que ahora no quería respetar, ¿no? Y que finalmente lo obliga a retomar. La gran pregunta que nos debemos de hacer es, asumiendo que su ambición de ser presidente era genuina e importante y tan apasionado que la tomó, pues ¿por qué simplemente no deja a la persona que designó el Congreso? ¿Hay algún temor en cuanto a la manera como están construidas sus cuentas públicas? ¿Hay algún temor sobre cómo se han entregado las licitaciones? ¿Hay algún temor? Porque si fuera una administración transparente, con visiones claras y con cuentas claras, pues no debería temerle absolutamente a nada, ¿no? Me imagino que haber hecho un video que ya era el adiós y ya me voy a la campaña, y a la hora y media cambiar totalmente por la resolución de la Suprema, pues como dicen, el miedo no anda en burro, ¿no? Y tú con toda tu experiencia, ¿qué le recomendarías? No, yo esa chamba no. Es la chamba de recomendador sin que a uno se lo pida, ¿no? No, pero mira, es lamentable. Es lamentable que un chavo no se le pueden descartar habilidades. Es un cuate que comunica, es un cuate carismático, es un cuate disruptivo, que en el mundo de hoy, como ya platicamos, pues son elementos muy valiosos en la nueva dinámica de la política. Pero requiere cierta chamba, requiere cierta solidez. O sea, no puedes ir nomás ahí diciendo que ya tu programa de salud es universal cuando la verdad no lo es, o diciendo que ya resolviste el problema del agua cuando ponerle 2 popotes más al mismo vaso no te lo va a solucionar. Pues esas cosas el tiempo te las cobra. Claro. Y teniendo 35 años de edad, pues deberías de estar pensando en la construcción de una carrera con bases sólidas.
y pues te das un balazo en el pie tú mismo en ese proceso. Y lo más lamentable es cómo termina siendo vulnerable para que el Ejecutivo Nacional lo alinee de la manera como el presidente López Obrador quiere, ¿no? O sea, el más interesado en que él jugara en la presidencial era el propio presidente de la República. Y eso de alguna manera nos habla de las vulnerabilidades de nuestros políticos, ¿no? ¿Por qué consideras que era el más interesado? Porque él sí pensaba y estaba convencido de que le restaba, o sea, el presidente traía de la experiencia española o de otras experiencias cosas muy, muy, muy claras. ¿Cómo ganas? Primero, dividiendo la oposición. Y el segundo elemento para ganar es el usar indiscriminadamente la fuerza del Estado, los recursos y el presupuesto del Estado para influir en las elecciones. Hay cosas pues, que son tan obvias. Adán Augusto gastó $80 millones en su precampaña. Sí. Y no te lo tengo que demostrar, pues cuántos espectaculares veías de que salías de tu casa que llegabas a tu oficina, ¿no? Y no fueron responsablemente a respaldar quién los pagó, con qué intereses, de dónde vino el dinero. Pues es terrible, ¿no? Entonces, y lo mismo está pasando en la presidencial. Es correcto. ¿No? Ahorita que hablábamos de los jóvenes, no quisiera terminar la conversación sin pedir tu opinión como experto en la materia. ¿Será que los jóvenes están condenados a no aspirar a tener una casa propia en el futuro? A ver, como que centras en un activo muy específico, ¿no? Pero te diría, por ejemplo, yo primero me iría a un plano amplio de la nueva generación. Cuando a mí me dicen como servidor público y como político que yo estoy equivocado porque pues traigo o sea, yo soy fuerte en Twitter, en Facebook, no soy tan fuerte en las otras plataformas y obviamente me dicen, es que si no le entras ahí no vas a pegar como debes de pegar. Y tal vez es cierto, pues tengo que hacer mayor esfuerzo en TikTok y en Instagram, etc. pero yo sería yo fui muy crítico, por ejemplo, de las payasadas de Brad. Eso de andarse tomando selfies en el funeral de la reina y andarse pintando calaveritas el Día de Muertos. ¿Los bailes? Sí, sus bailes exóticos. A mí me parece que estamos subvalorando a los jóvenes, o sea, estamos subestimando a los jóvenes. O sea, estamos pensando que los jóvenes solo responden a estas idioteces de los políticos. Y mi mejor muestra es que el político norteamericano de mayor edad, con mayor penetración en jóvenes, se llama Bernie Sanders. Y Bernie Sanders con contenidos serios. Muy. Y trae mucha fuerza en los jóvenes. Entonces, para mí, con esa demostración, yo creo que los políticos se están equivocando. Tal vez hay que usar las redes de los jóvenes, pero no para contenidos idiotas, sino para contenidos de sustancia y poder apelar a este tipo de cosas que tú pones en la mesa. O sea, cómo es la acumulación patrimonial de los jóvenes, cómo es la visión de vida, cómo es la flexibilidad de su movimiento, de sus migraciones, cómo aspiran a vivir sus vidas. Y en ese sentido, cuando tú preguntas específicamente sobre que si no aspiran a tener una casa, bueno, en primer lugar, el sistema no les está generando las condiciones de tenerla, de entrada. Sí, no sé si la quieran tener o no la quieran tener, pero no les estamos facilitando el acceso a activos. Yo te podría decir, por ejemplo, cuando yo era chavito y pues, o sea, yo me levantaba, yo iba a la prepa en invierno con la lluvia a esperar el camión, ¿no? Y me la pasé así hasta que logré tener mi primera chamba en la facultad y mi hermano estaba cambiando su bochito, mi hermano ya trabajaba y me lo pasó con financiamiento y se lo fui pagando el bochito. Y era una gran aspiración tener tu primer carro, aunque fuera un bochito, aunque lo pagaras a plazos, como afuera. pero te querías un carro. Yo hoy conozco muchos jóvenes, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde es más amigable el espacio, que les vale gorro el carro. Entre su bicicleta y los Ubers, cuando necesitan una transportación, ya no es una prioridad tener un auto. O sea, la verdad, hay toda una nueva generación muy diferente en ese sentido. Con respecto a la casa,
Yo creo que sí. Hay un tema no tanto de patrimonio, sino de espacio y libertad. ¿Y qué tipo de respuesta estoy viendo ahí? Este tipo de nuevos edificios que te ofrecen tu espacio habitable y luego te ofrecen los espacios colectivos de convivencia que generan comunidad y que generan ideas de participación, donde compras un espacio de 40 metros cuadrados, pero tienes grandes salas para ver televisión en conjunto, donde tienes comedores, donde tienes espacios de lectura y te obligan a una coexistencia porque también el joven está retrasando su edad de contraer matrimonio. Correcto. Y entonces existe otro tipo de... Entonces sí hay soluciones para los jóvenes y hay temas, pero también hay temas de gran movilidad, ¿no? El joven no se ve siempre en el mismo lugar. O sea, veamos, por ejemplo, la Ciudad de México. Está llena de extranjeros la Roma, está llena de extranjeros Condesa, y lo mismo mexicanos que empiezan a hacer comunidad en el extranjero, ¿no? Que también es un tema, ¿no? Ahorita, particularmente en la Ciudad de México. Y es parte de lo que este próximo proceso electoral debe de incluir. Correcto. ¿Quiénes votaron para mantener el Brexit? Los jóvenes. ¿Quiénes deben de votar por la construcción de libertades y futuro y de un país conectado al mundo y moderno? Los jóvenes. Y realmente es el reto. O sea, ganar los jóvenes, ¿no? Correcto. Sí, un gran reto que tenemos enfrente. Sí. Y hablando de enfrente y lo que sigue, ¿qué sigue para Ildefonso Guajardo en la política? Mira, este compromiso que he adquirido con la campaña de Xóchitl, del Frente Amplio de Fuerza y Corazón, estoy trabajando en lo que es la parte del Frente Internacional, la parte del voto de mexicanos en el extranjero, toda la parte de pues, los tratados comerciales de México, la parte de integración económica global. Ahora, viene también un proceso donde cada uno de los partidos definirá las candidaturas a las cámaras. Pues ahí ya será una definición que se tome hacia el interior de mi partido. Pero lo que me queda muy claro es que generacionalmente para mí estoy en una lucha por reorientar el futuro del país, por garantizar un futuro próspero y moderno para México. Y es ahí donde está mi compromiso. En el 15, una vez que se definió la gobernatura, había la posibilidad que si me salía del gobierno 6 meses antes pudiera ir al Senado de la República, ¿no? Y esa oportunidad estaba y yo decliné, porque si no, no me hubiera quedado a cerrar el tratado. Entonces hay veces que en la vida tienes que tomar decisiones en función de tus compromisos, de tus obligaciones y no en términos de tus intereses, ¿no? O sea, yo ya he recibido muchísimo satisfacciones en mi trayectoria como servidor público y le debo mucho a este país. Y la verdad es que lo que me quede de capital político lo quiero aplicar a que en la próxima administración de México sea una administración con visión, con altura, con seriedad, con modernidad. Qué increíble. Me da mucho gusto escuchar eso. ¿Verdad que qué ganas de irnos al Jonuco a seguir platicando? Con unos tequilitas. Es correcto, porque de verdad que qué deleite dialogar contigo. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por todo lo que me has compartido. De verdad que estoy muy contenta. Muchas, muchas gracias. No, hombre, encantado y bueno que sea la primera de muchas. Que así sea, conste. Te voy a volver a invitar y ya con estudio nuevo. Aquí ya quedó el compromiso. Yo te voy a volver a buscar. Elliot, conste. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.